Radio San Gabriel Digital. Radio San Gabriel, Wakist Aniwa. Marcas Nairar Irptañani. Yati Awinakampi. Entrevistas. Amuit Awinakampi. Reportajes. Hailt Awinakampi kuna. Takeni Askiamuit Awin Ist Abhañani. Pikot ani parakta utjawinaka mataipiro arrotasiñani mata patunka provinciana kamasiri hilat kuyakanakaro haya markanakana kakipkarakis ani parak uintani parak redes sociales okataipita que es Argentina, Brasil, ushtakanakana, Perú, gathokampe haya markanakana manakaro aruntani bisma chaqamantabi port anibsma hichurase qipa oro harakiwa noviembre paxita 30 de noviembre kamaje monata marca chirinaka hichuruwa ya está noviembre paxista haraki qarrusti ya está diciembre paxiru mantran harakiñani hasta kama paxin bugatti este ya qamararo que mantran harakiñani 2023 qamararo que 2022 ugañao kachata tukte aski hilat kuyakanaka kamata ya está managar arunt anibsma gatha ya está kuruja ya kisita que khata se parak te hilat kuyagana kanira que anchile que se pham te usuntaña rusha puri kiraksnawa kamata ya está valiponini nanak te vina kasut kharaki aka hayungas kontura kanakana provincia to kanakana kamata ya está kunina akta veja ya está ninar khaniati kunamagi te se sensa ya está se paraki como hilat kuyagana ya está siname usankira naga sarakiwa acá fin de semana acá jalok por hatas babay acá chuquiago marcasana altipata marcana siwa provincia nagan suka kipkaraki por hatas babalaski spau y hasta ugatjani nanaga siwar tajas pahan aquí ukabalaski reki manata markachirinaka ugatjani hasta yaki siphat ukaha usun bis usun thapakisma ukahan wali karakiti uka stress uka usu katusiraki utukan bisa y hasta hiwanyarish por hapagiraki yakpau chikanagana kumaha hani waskikiti sintilla kisiña manata markachirinak gotjalla qapaksiwa la paqa paqsingashtano qanawqa haruq uthaski halloja Navidad ukawal por hataskiri sino qanas aparaki laqipihilat kullakanakasa kumaha yaso kamachi ukaga yaso kurhama paqtasiña kiraki hilat kullakanaku katmoichursa phasaq tukte akhraki manata markachirinak Kamasti pachasti hangaki uhalaraki 9 de la mañana con 10 minutos ukamajiwa ya tunka alba pachat khañawa tunka katanakampi haraki y churusti a los kiptasiñaniwa kun jamás se maqtasiña kauna no ya hasta ya qipahay kauna tajiki maqaskaraktan aceite be con canta ya qipasti ya hasta boy budur shashin kothak kauna naksma 10 15 minutos nagas khat asi prokamay goticho komat maqasiña nicha Uxitoqito haga yatis arastane maine nutricionista ña waksan kharaki licenciada Cecilia Arona Hupambiu arushkiptañani para que ojananchistani kitinagas hilpach kaun maqtasis pawawanaka hilirautaykanaka ukaya kullakanaka chaka kullakanaka mujeres embarazadas sino kanaka adultos mayores kitinagas hilpach maqtasis pa taqi kanaka twayatis arastan munata markachirina pamastika toqtañaniwa licenciada Juparo
Licenciada Cecilia Aruna, opaja nutricionista Ukamarakiwa, Jupampi Warkiptañan, Sumpacha, Kanasistani y Atistarastani. Licenciada, bienvenida a la programa Radio Revista. Bueno, Buen muchas día. gracias, buen día, muchas gracias por esta oportunidad de poder explicar todas las maravillas que tenemos en el huevo y todos los beneficios que aporta para las personas según la edad que tengan, según el estado fisiológico. ¿Y cuántos beneficios tiene el huevo? Uy, tiene todos. ¿Nos puede explicar, licenciada? Bueno, el huevo se dice que es el huevo es el alimento modelo de todos los demás, ¿no? Entonces, tiene un muy buen aporte de proteínas. Se dice que son proteínas de alto valor biológico, es decir, proteínas que son muy bien absorbidas en el cuerpo. Tiene, no sé si, para ubicarnos un poquitito, ¿no? Las proteínas están formadas por aminoácidos que son como los ladrillitos. Para formar una pared uno tiene que unir un ladrillito tras otro hasta levantar una pared que sea firme. Bueno, nuestros tejidos están formados por, o sea, necesitan de las proteínas, de los aminoácidos que son esos ladrillitos, para formar tejidos de la piel, los tejidos de los órganos, de los músculos. Entonces, por eso es el alimento base, el alimento modelo mejor, después de la leche materna, es el que le sigue, para que nos ubiquemos. ¿Cómo hay que comer el huevo? ¿Huevo frito, huevo duro? ¿Cuál es Bueno, más el recomendable? huevo siempre tiene que estar cocido. Cuando el huevo está crudo, la clara, en concreto, que es la parte blanca, no se puede absorber, no se puede digerir bien. Se digiere un 50% o menos. No es fácil de digerir. Que hay gente que dice, ay, tomaré en el desayuno con la clara batida, y no es del todo digerible. Siempre es mejor que esté cocida, que esté un poquito coagulada, como es así, como está aquí. Frito, yo lo recomiendo una vez cada tanto para algún acontecimiento especial. Pero en principio el huevo siempre es mejor que sea huevo poché, huevo aquí como está hecha en teflón, al horno, en revuelto, incorporado a alguna preparación, por ejemplo en un flan, en un budín, en un soufflé, en un pastel, en la sopa, ¿no? Una sopa que a lo mejor yo no tengo carne, porque no tengo proteínas para dar, no tengo ni carne ni pollo, entonces termino de cocinar la sopa, pongo un huevo o dos o tres, dependiendo de la cantidad de personas que van a comer de esa olla, de esa sopa, y lo revuelvo y queda muy rico. ¿Y cómo se hace cocer en horno? Eso se preguntan mucho. Se pongo huevo entero, va a reventar el horno, va a decir. No. El huevo hay ¿Cómo que se cose? cascarlo. Hay que sacarle su envase, que es la cascarita, y se la puede colocar. Aquí, por ejemplo, está hecho en unos zucchinis o en unos carotes, que es una buena opción y lo enriquece. Entonces estoy aportando vitaminas que tiene el zucchini y vitaminas y proteínas que tiene y grasas buenas que tiene el huevo, ¿no? Entonces, de esta forma se coagula muy bien, se cuaja muy bien el huevo y queda muy bien digerible, ¿no? No es frito, tiene la grasa, estrictamente la grasa del huevo. Pero No tiene aceite. Grasa adicional. El aceite que se pone es lo básico, como para que no se pegue, ¿no? Pero no se necesita más. Sí, nosotros nos freímos, echamos harto aceite y ponemos huevo y ya, Claro. nos freímos. Claro, Eso. el tema es eso, cuando se agrega, o sea, el huevo tiene unas grasas buenas que ayudan a toda la formación de las hormonas, al funcionamiento del sistema nervioso central, de las neuronas. Si yo le agrego grasa y cocida, o sea, sometida al calor como es en un frito, esa grasa, al ser una grasa saturada, desvirtúa un poquitito el huevo. No sé si desvirtuaría tanto, pero le estoy agregando algo que ya es nocivo. Entonces, todas las bondades que tiene el huevo, tal vez las estoy un poco arruinando por el hecho de tener, de agregarle un frito. Entonces, cada tanto no hay problema, pero siempre es mejor hacerlo con muy poquito aceite, al vapor, poché, esto. Y en un día, ¿cuántas veces podemos comer un huevo? Bueno, se dice, depende de las personas, ¿no? Depende si la mujer está embarazada, depende si es un adulto mayor, depende si es un niño, depende si es una persona sedentaria, tranquila, que no hace mucho. Entonces, lo mínimo que hay que comer son 8 huevos a la semana.
de manera general. Después se ve de forma particular. Por ejemplo, un deportista necesita mucho más, ¿no? Un niño se recomienda que el huevo lo coma antes de ir al colegio. Bueno, ahora están de vacaciones, pero para que las mamás lo ¿Antes tengan de en cuenta. desayuno? En el desayuno, en el desayuno sí. propiamente. Yo lo recomiendo ahí. Si van al colegio a la mañana, que desayunen en el desayuno. ¿Por qué? Huevito. Porque el huevo tiene un componente que se llama colina. La colina es un nutriente que ayuda a la memoria, a estar atentos. Hay maestros que a veces se quejan de que los niños están ausentes, que están distraídos, sí. o están moviéndose mucho porque, claro, quieren estar despiertos, pero no pueden prestar atención. Entonces, el huevo ayuda mucho a esto. Y yo, por ejemplo, ahora estoy viajando mucho a campo, a comunidades, a dar educación. Y una de las cosas que las maestras están felices cuando les digo que coman el huevito, porque de verdad que los niños están más atentos. Y los papás, obviamente. ¿Quién no quiere tener un hijo más inteligente, un hijo que le vaya bien en el colegio, ¿no? Que después llegue a profesional, que llegue a ser más grande? Entonces, y todo con ser constantes en el consumo del huevo diario. Un huevo diario. Mientras yo no lo dé frito todos los días, entonces el huevo diario, como dijimos hace un rato, solo, duro, incorporado a preparaciones, el huevo diario hace mucho bien a la salud. También podemos dar batido en las mañanas a los niños. No Sí. es recomendable. Batidos Pero con azúcar, con refresco. Eso. Claro, lo que pasa es que es crudo ahí. Entonces, como decíamos al comienzo, el huevo crudo no es del todo digerible. No sé, todo lo bueno que tiene, todas las propiedades que tiene, no se terminan de digerir. Es bueno también, como digo, como el huevo frito, una vez cada tanto, el batido, una vez cada tanto. Pero mejor si lo cocino. Por ejemplo, esto es una manera muy inteligente de dar de comer. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando carbohidratos, que esto es lo que se convierte en azúcar, que también ayuda a nivel del sistema nervioso central, de las neuronas. Le estoy dando fibra, verduras, que hay vitaminas, presencia de vitaminas, y le estoy dando el huevo, que es proteína. Entonces, eso es un alimento completo. Ahí ya tendríamos que ir a otro tema, que es explicar cómo es una alimentación equilibrada, ¿no? Que se da desde las proteínas, grasas y carbohidratos. Entonces acá tenemos proteínas, las grasas que están dentro del huevo y los carbohidratos que están en el pan. Y es un pan integral, que es un pan con fibra además. Monata marca Chirinaca, ñawis apta provincia Tocanacan, saca Facebook taipinegan su intjaparakta, y hasta ñawjana estar aquí, caja licenciada Cecilia Jupaja, y hasta vale asquiva, wawanaka auna mahta señapa, janira y atacaño tarsarcasin, albitata, huevo kamahta sispapaja, vale asquipuni siwa, y hasta ellos pechaja y atichirinaca siwa, Akurunakahak auna y hasta wawanaka kursunja y hasta aksar kursannakas kanikiwa clasinas atiende y poder asina gotekeham y hasta auquita y kanakaukijanas katohtana, ¿no? Y atichirisasje kotekisti y hasta pajarak aun mahte apjas mukaja y hasta waumaja y hasta valipuni y takarakis pasisino kanes erakimona tamarka chirinaka kamasti y hasta managina siktas y manapata o santani pata y hasta katohtasip kama hasta abinaksa con jamas que ahora más así no si te sin provincia Tocanacana hay ves pichaga huevitos criollos o canacautjeraki provincia Tocanacana jomanaca si te sin y licenciada y una mujer embarazada ¿cómo tiene que comer el huevo? Huevo duro, huevo pasado, huevo a la copa, ahí creo, y Sí. huevo frito. ¿Cómo tienen Sí. que consumir? Bueno, serían las mismas recomendaciones que recién he dicho más para los niños, ¿no? La mujer embarazada está gestando una nueva vida, ¿no? Que es algo maravilloso que ocurre, que solo las mujeres tenemos esa posibilidad. Entonces, nosotros para poder gestar esa vida con una buena salud, con unas buenas condiciones en el niño, que es lo que queremos, que nazcan sanitos y que sean saludables y buenos. En ese caso hay veces que tenemos que consumir hasta 2 huevos por día, pero no frito, ¿no? Entonces siempre el huevo de otra forma, huevo duro, el huevo al horno, sí.
así como poché. El poché es cuando se cocina en agua con un poquito de vinagre para que no se esparza tanto la clara. Y es una manera saludable también de consumirla. ¿Y qué es lo que tiene justamente las mujeres embarazadas? El huevo es uno de los mejores alimentos, si no digo el mejor, porque ayuda a la formación correcta del feto, del bebé que está gestando. Entonces, vieron que cuando hay una enfermedad con la que nacen algunos niños, que es la espina bífida. La espina bífida es cuando la mujer no consume ácido fólico, que es una de las vitaminas del complejo B. El huevo la tiene. Entonces yo no necesitaría estar tomando pastillas de ácido fólico si consumo los 2 huevitos, en el caso de la mujer embarazada, diarios, que puede ser en la mañana, en la noche. Hay gente que dice, ay, pero a mí me cae pesado, no sé. Bueno, es que no lo estoy preparando bien, o a lo mejor tengo un problemita en el hígado. ¿Qué recomiendo ahí? Tomar linaza. La famosa linaza que tenemos. La linaza ayuda a desintoxicar el hígado, a desinflamar. Bueno, si yo tomo linacita, entonces ya estoy como preparando el terreno dentro del estómago, dentro del cuerpo, para que el huevo no me cause ningún daño. ¿Ya? En principio no lo debería causar. Por eso, si yo así entero, por ahí digo, no lo quiero comer, lo incluyo. Aquí, por ejemplo, tenemos un revuelto buenísimo. Las achochas, las famosas achochas que las solemos hacer con carne y frito. En este caso, no. Y queda muy delicioso porque es un revuelto que ya tiene incorporado otras verduras como espinaca, que ahí está la presencia del hierro. Entonces, una mujer embarazada necesita hierro. Ahí estaría el hierro. La espinaca es bueno que esté un poquito cocida, como está en este caso, más el hierro del huevo, o sea que es una preparación súper completa en este caso. Ese huevo revuelto en achocha mismo han preparado, han metido al horno, después sale así cocido, ¿no? Claro, se hace el revuelto antes, luego se lo coloca en el horno. La achocha tiene que estar como previamente cocida, ¿no? Apenas cocida, pero no tanto como para que no se desarme y después se termina de cocinar en el horno. Bien, licenciada Moneta Marcachirinaca, Monakis Hapta con Hamasa, Kaunama, Asiña, Ispechaja, Kauna Amjakituay, Haniumos y hasta semanas Makanhamaki, Sasina Saractana, Simananja y hasta Kimsakal, Kokotimacht Asnasik Aun, y hasta Albasik, Tentakis, pero Hanik Auna Kankataja, Makasiñakit, se nos voy buduro. Tukak awan verdura na kamuchantas na ornuro o kanakamakta asinya sa sina hilpachti kulyakitana kakawnirisa embarazada su kamap que panakaw hilpach makta asinya pak awan pakuti sa sina kanesa parakta mamanata markachirinaka uksanagat siat khatas kanyane wichesti pachaki haraki radio niati wina kapataki o kampi pakta sirakinyani got kot anesa arskiptas kanyani maine licenciado pasak sankaraki po amsiatistani Aksan kauna kang katanak sunya parak pachata uka hani aceite ukam kang tatagithan ukasti umampi kang tata sa sinwa kanay sira kunagat siya thot askanyane radio niyati winagapa. Mamá, ya nos pagaron por el material que entregamos la semana pasada. Ya tenemos más dinerito para eso que tanto esperamos. Actualiza tu decodificador con los nuevos canales de la grilla. Para poder disfrutar de los nuevos canales y radios del satélite Tupac Katari, es importante periódicamente actualizar el decodificador. A continuación, te mostraremos cómo puedes actualizar tu decodificador. Las diferentes marcas de decodificador tienen accesos similares que varían entre uno y otro modelo. El deco que actualizaremos es de la marca TUC 4K modelo Wara.
Con el control del decodificador, apretamos menú y luego instalación. Nos desplazamos hasta la lista de transpondedores. Apretamos OK con el control y luego podemos ver las frecuencias de todos los transpondedores que se usan en el satélite. Seleccionamos las 5 frecuencias con el botón OK. Apretamos el botón azul en nuestro control para explorar y buscar los canales. Nos aparece la ventana en la que es importante cambiar en el menú de tipo de canal a libres. Si no hacemos esto, nos aparecerán los canales de pago de Entel innecesariamente. Apretamos OK y empezará la búsqueda y actualización de canales y radios. Cuando acabe, confirmamos y guardamos los datos. Realizamos una búsqueda de los canales y veremos que están los canales que teníamos más los nuevos canales. Habríamos concluido con la actualización del decodificador. Si tienes aún canales sin señal, solo debes borrarlos desde el menú, lo cual les enseñaremos en otro video. Todas las tardes después del colegio, solía ayudar a mi madre en la pelo. Era el lugar favorito para muchos porque siempre salían con una sonrisa. Era también el lugar de las despedidas, porque todos los años alguien del barrio emigraba y no lo volvíamos a ver. Decían que nuestro país no tenía remedio. Y mi madre pensaba que yo también debía estudiar lejos. Nos prometimos irnos juntas cuando acabara el colegio. Finalmente, llegó mi graduación. Pero ese año, mis planes cambiaron. Me di cuenta que mi madre partiría antes que yo. Decidí quedarme y cuidar de mi gente. Ahora vivo con la intención de ayudar a todas las personas que sufren de cáncer. Porque la esperanza es una forma de lucha. Actualiza tu decodificador con los nuevos canales de la grilla. Para poder disfrutar de los nuevos canales y radios del satélite Tupac Katari, es importante periódicamente actualizar el decodificador. A continuación, te mostraremos cómo puedes actualizar tu decodificador. Las diferentes marcas de decodificador tienen accesos similares que varían entre uno y otro modelo. El deco que actualizaremos es de la marca TUP 4K modelo Wara. Con el control del decodificador, apretamos menú y luego instalación. Nos desplazamos hasta la lista de transpondedores. Apretamos OK con el control y luego podemos ver las frecuencias de todos los transpondedores que se usan en el satélite. Seleccionamos las 5 frecuencias con el botón OK. Apretamos el botón azul en nuestro control para explorar y buscar los canales. Nos aparece la ventana en la que es importante cambiar en el menú de tipo de canal a libres. Si no hacemos esto, nos aparecerán los canales de pago de Entel innecesariamente. Apretamos OK y empezará la búsqueda y actualización de canales y radios. Cuando acabe, confirmamos y guardamos los datos. Realizamos una búsqueda de los canales y veremos que están los canales que teníamos más los nuevos canales.
Habríamos concluido con la actualización del decodificador. Si tienes aún canales sin señal, solo debes borrarlos desde el menú, lo cual les enseñaremos en otro video. En ese desafío comprendimos que no podemos garantizar los derechos de las mujeres si es que no las apoyamos en todos los roles que ellas asumen y sobre todo desde las oportunidades que no tienen o tuvieron. Así asumimos la transformación digital desde una perspectiva de género y el proyecto Todas Digitales es el resultado de ese camino recorrido. Hoy, 6.811 mujeres tendrán la oportunidad de desarrollar capacidades que les permitan mejorar sus condiciones de vida y reducir la brecha digital en nuestro país. Nos encontramos con Guillermo Sempertegui, director de la Oficina Regional Boliviana, quien nos estará comentando sobre este emprendimiento digital femenino. Hola Abigail, ¿cómo estás? Pues hemos sido partícipes, testigos, pero además activos en no solo este evento, sino en la originación de un proyecto tan interesante y tan bonito de nombre Todas Digitales, que responden a la iniciativa, a la preocupación por cerrar las brechas digitales entre hombres y mujeres rurales y hombres. Este programa consiste en, por supuesto, en proporcionar herramientas digitales y financieras a aproximadamente 12.000 mujeres. Kamata Radio Nayati Venegapam, Siractana, 9 de la mañana con 34 minutos. Kamaharaki, Chastich Amait Sirena Kautharaki, Toyo Saksan Kirina Kawaita Sipre. Tuyo saksankrina kawa kunayman autunaka markanaka alharta sipkaraki ukataki uyastangak portani phamsasin wahita sipkaraki kamasti yastagniri markanaka siwa ilikta sipkhasma chilta sipkhasma siwa el Oxford Toner minibus camioncito lit ese siwa Land Cruiser Curulla Cruz ukampinaka alharta sipta sinaita siraki Oficina Okanaki Kata Siraki Wakaja Plaza Venezuela Jubinacapa 1413 Prado Xotoquena Alto Patamarcana Avenida 6 de Marzo Advano Incatacina In-house Abinaca 817-5200 Corusao Santana Paraquitat Sino Haita Separaki Monata Marcachirinek Hichasti Kitinagasa Untasnipcarax tu Haya Marcata Ka Provincia Tocanacata Jupanagar Aruntanyani Brasil toquen anchitaja untasnipkaraki ukatjayasta menijilata Hugo Capcha jupasti jalaya Radio San Gabriel. Buenos días, qué buena programa, asesino pájaro untasiniraki Gilata Carlos Villanueva jupasti Bravo asesino satajir abinacampo camaro untasiniraki Gilata Santos Cruz jupaja Brasil Marcata Gilata Guillermo Mamani Argentina Marcata untasincaractu Oscar Ortiz, Jupasti Brasil, Marcataraki, Julio Imaraza, Ucasti Maraza, Julio Maraza, Jupaja, Aruntabi, Coyaquita, Asesina, Aruntasiraki, Jalaya Gilata, Julio, Comasti, Mainesti, Kamsi Guaite, Bella Siwa, saludos a mi mamá que se encuentra en Radio San Gabriel. Le encanta sisam. Naya mami tejaja ya está Radio San Gabriel punes chuktaraki sisino hilata sa ya está qilqantaneraki Agustín Alcón jupasti Bendias Coyaca Juana sisino aruntasiniraki maini hilata Agustín ukakipkaraki naya Brasil marca nanchito intaskta sisina Jalaya hilata Agustín maini hilata Belson Ibáñez jupa Brasil marca taraki Fabiola, la salud a la provincia Mancocapa, Calata San Martín, a mi querida suegra Isabela, Calizaya Chipana, a todos los que me conocen. Jamatva ya está Mainijilata, Colequita, Fabiola, Jopaja, ya está provincia Mancocapa, Calata San Martín, Oxaro Aruntasiraki, a mi querida suegra Siva,
Isabela Callisaya Chipana, Sewat Kitilangam Swintapkista, Managar Arunt Abs Masasina, Nele Ana Quispe, Brasil Marcataraki, Untasinipkaraki, Guakipkaraki Barjana, Untanipkarakan Chitpachana. Hola Radio San Gabriel, saludo desde Brasil. Y saludo a mi mamá Paulina Calamani Mollo, que se encuentra en la provincia Aroma, sexta sección, y toda la familia Condori, y atentamente Freddy Condori Calani. Como Gilata Freddy Condori Calani, Jupa Brasil, Marcata, y hasta Untasinip Caractam, Aruntiba Caisa provincia Aroma, sexta sección, Oxotoquero, y hasta Manacita Mamitaja, Paulina Calamani Mollo, Juparo Aruntaracta, sino Hilatas Aruntaraki, como Fidel Condori, Jupaja Ukakipkaraki, Aruntaskaraki. Hola Radio San Gabriel, saludo desde Brasil a la población Marquibiri, provincia Roma, sexta sección, a mi mamá Paulina, mamá y toda mi familia Condori, desde a mi mamá estoy en muchos hasta extraño mucho a mi mamá, se siente Cantaneraki, Gilata Fidel Condori. Kamata Valjani Punanchit Pachan, Intasinip Caraxto, Monata Marca Chirinaka, Coakipkaraki, Santos Ángel Condori, Brasil Marcato Intasingaraki, Guatzti Valjani, Brasil Marcat Sinipharaki, Cristina Yupanqui, saludo desde Santa Cruz de la Sierra, Shashina Yuspagara, Cuyaquita Cristina. Y saludo a mi mamá que se encuentra en provincia Omasuyos, en Ancuray, Mesiva Cristina, Jupaja Santa Cruz, Marcato Aruntaraki, Mamita Paro, y Catasiva provincia Omasuyos, municipio Ancuray, Muxutoquena, Cuyaquita Magda Quispo, Brasil, Marcataraki, Cuatzte Florencio Taco, Jupaste Guakipkaraki, y hasta Brasil, Marcato Intasingaraxto, Hilata Florencio, más Aruntataba. Florencio Taco, saludo cordial a Radio San Gabriel, a todo que se trabajan en AIS, Taquinero, Aruntaniparaxto, que tienen que ser Nachtapta Humanacaro, Cecín. Filata Belfredo Aruse, saludo cordial de Radio San Gabriel, Cecín Saruntanipaki Pondamamonata Marca Chirinaca, Camasti, hasta saludo desde Buenos Aires, y hasta esto puedo decir que en grupo. Como tú hayas tomado la marca Chirinaka, Valjaneo y hasta Intasinegaraxto, Haya Marca Nakata, Cuatjarun, Siparaki, Mamita Nagaparusta, Tanagaparusa, provincia Naganjikhatasip, Hupanagarus. Como Gilpacho Intanstuba, Caisa Brasil, Argentina, Oxamarca Nagata, Manata Marca Chirinak. Y Chacucha, ya está, Ruskiptas Kakianik, a una toqueta, con Hamas Machtasinik, a una Haukanagato, ya está, Campiatistani, Mainehilata, Kitisaka, a una Nakpaitgaraki. Omaro que cantas se aún sane así te inviki se es oronagar uiste ukama ukatwa qanes rakstani monata marca chirinaka chakuche katoqtañani al chef Igor Quiroga Jupaxen Jaraki paro katoqtañani. Hermano chef, bienvenido a la programa, otra vez más a nuestro saludo. ¿Y cómo cocinas este huevo duro? Yo he pensado que has cocinado en cáscara misma, pero tú me indicas que no es en cáscara misma, ¿no? ¿Nos puedes explicar? Claro, hermano, muy buenos días a la audiencia. Ya, como ya había hablado aquí la licenciada, tenemos diferentes tipos de cocción, ¿no?, para el consumo del huevo saludable. El que ve aquí es un huevo llamado huevo poché. Ya sí, que tiene no es huevo duro. No es huevo duro, es huevo poché. Ya, que la cocción es en agua. ¿Cómo se hace? Es en agua con vinagre. Ya, esa técnica es una técnica para comer huevos saludables que, como ya había mencionado la licenciada, la yema tiene que ser cocida, pero la clara tiene que ser cocida, pero la yema no. ¿No? Entonces se lo pone agua a hervir, ¿no?, en ebullición como llamamos, ya ponemos un trozo de vinagre, ya, y lo dejamos hervir. Una vez que comience a hervir, lo bajamos el fuego al mínimo, y el huevo agarramos y el huevo lo rompemos en el agua. Siempre haciendo con un cucharón de madera, vamos moviendo el agua, ¿no?, para que el huevo se compacte y quede una bolita al medio, ¿no? Esa sí es una técnica un poquito, 3 minutos a 4 minutos ya está el huevo cocido, ¿no? Pero hay otra técnica mucho más fácil para que las señoras, las amas de casa o las personas que nos escuchan puedan elaborarlo. Es agarrar en un papel film, en una tacita, ya ponemos un papel film, ya en el medio ponemos ya. Y ahí al huevo todavía le ponemos de aquí más, mucho más sabor. Porque le ponemos el huevo, reventamos el huevo, ahí podemos ponerle hierbas aromáticas, sal, pimienta, todo lo que queramos. ¿No? Lo amasamos con
cordel y en el agua de la misma forma, agua en ebullición, ponemos y igual vamos a ir dando vueltas, ¿no? Para que también tenga la forma redondita que tenemos original del plato, ¿no? Entonces el huevo duro, digamos, eso no se hace cocer 10 minutos, 15 minutos, nada. El huevo duro aquí en la ciudad de La Paz tiene una cocción de 15 minutos. Ya aquí, como tenemos aquí, ¿no? Ese es el huevo duro que tenemos, la yema tiene que estar bien amarillita, ¿no? No tiene bordes negros, nada. No, en el huevo tenemos diferentes tipos de cocción, cada 3 minutos se va denominando un tipo de nombre, ¿no? Comenzamos con el huevo a la copa, que es un huevo que es preferentemente se le da a los niños, ¿no? Con papillas, entonces llegamos al huevo duro, que es en 15 minutos. Ah, eso, ¿no? Es en 15 minutos. 15 minutos lo sacamos del agua y lo dejamos y lo podemos pelar, ¿no? Hay en Santa Cruz, por ejemplo, el huevo se lo tienen que cortar de cocción, el agua, no en agua fría, ¿no? Porque si no, con la calor todo el huevo sigue cociendo y va a hacer que la membrana de la yema aparezca negra, ¿no? Entonces, mucho difiere siempre la altura de un país o departamento también que tengamos. No es por igual, ¿no? No es por igual. Ese huevo, ¿cómo has hecho cocer al horno? Igual, ¿no? Sí, esto es unos huevos al zucchini, que es de 4 diferentes tipos de cocción al horno, ¿ya? Por lo menos ya tiene unos 8 minutos, 7, 8 minutos. Y hemos visto que la yema siempre un poco en el horno va como revienta, ¿no? Este ya tiene menos y tiene menos tipo de cocción, ¿no? Como si es que ven la yema, la clara parece que es la cruda, pero no está cocida, ¿no? En el horno, con la calor ya se ha solidificado, ¿no? Entonces, hecho para que puedan ver, ¿no? Los diferentes tipos de cocciones en el horno, ¿no? Cuando miren más tiempo, sí el huevo un poco revienta. Entonces no has puesto de golpe toditos, ¿no? Al horno, por minutos cada uno. Sí, he puesto todos juntos, pero se ha ido sacando, ¿no? Por minutos. Primero uno se ha sacado, después el otro y uno se lo ha dejado más tiempo. Ese revuelto que has hecho, hermano, ¿cómo se hace? Primero así crudo mismo preparas, después de poner al horno, o todo cocido al horno. No, primero hay que hacer un tratamiento, un blanqueado a las achocchas. Sí, lo limpiamos, lo lavamos, lo hacemos de algún blanqueado, ¿no? De 2-3 minutos. Lo sacamos, lo limpiamos, ponemos el revuelto del huevo, ¿no? Y ese es eso a gusto de cada persona, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo he usado lo que es tomate y espinaca, ¿ya? Entonces, esto también lleva lo que es, antes de llevarlo al horno, lleva lo que es queso. Queso. Que ponen un poco, sí, queso rallado para que puedan meter al horno y se pueda gratinar, ¿no? Después se puede acompañar por un almuerzo, ¿no? Hoy ponemos la quina con los achocchas, es un buen almuerzo. También como sea saludable. Ya, entonces, pues yo en ese caso lo hago sin queso, ¿no? Para que vean que tiene relleno de revuelto de huevo, ¿no? Y también el revuelto tiene su técnica también de cocción, ¿no? No es agarrar, uno pone y los deja, ¿no? Solamente unos 3 minutos el revuelto ya está hecho. Sí, es rápido ese revuelto. No tiene que estar bien cocido, solamente es coagulado con la calor nomás. Entonces no puede ser ni más de 5 minutos, ¿no? No, mucha cocción también ya no es, como ya se ha mencionado, va perdiendo las vitaminas y demás cosas del huevo, ¿no? Entonces siempre tiene que tener un tiempo de cocción. Este huevo frito, tú me indicas que no es en aceite, es en agua. ¿Cómo se hace? Sí. Parece que está frito en aceite. Pareciera que está en aceite, ¿no? Pero hoy en día, como ya tenemos la facilidad de poder adquirir un aceite, un sartén al teflón, se lo puede poner un poquito de agua y lo ponemos el huevo encima, ¿no? Pero siempre el huevo es recomendable que se comience la cocción desde frío. No tiene que estar el sartén caliente. En frío. En frío, sí, un poquito de agua al teflón, lo ponemos el huevo y pues así llevamos al fuego, ¿no? Ahí es donde va a ir la clara va a comenzar a tomar cuerpo. Y vamos a tener la yema, como vemos, ¿no? Que está en su punto ahorita. Entonces ya, igual, el tiempo de cocción es rápido. 2 minutos y ya está cocido, ¿no? Bajamos del fuego al sartén, sacamos el huevo y en frío volvemos a poner su huevo y recién llevamos al fuego, ¿no? Aquí tenemos la costumbre de que esté caliente el sartén, recién ponemos el huevo, ¿no? Además, huevo más crudo, ¿no? Más frito, ¿no? Sí. Ya a algunos no les gusta con yema.
La yema que esté cocida, no es sí. aconsejable, pero otros sí quieren, ¿no? Lo dan la vuelta al huevo y demás. Sí, ¿no? Pero esa es la forma correcta de la cocción del huevo. Entonces, ¿cuál es más recomendable que coman los niños de 6 meses? Digamos, doctorita, Bueno, licenciada. A ver, desde los 6 meses, como recién empieza a comer el niño, siempre se recomienda dar los alimentos de a uno, ¿no? Por ejemplo, se dice, bueno, primero se le tiene que dar la manzana rallada, después se le da la pera rallada, después si le gusta la manzana y la pera, y así como que se van incorporando los alimentos uno a uno. El huevo desde los 6 meses ya lo puede comer. Entonces, hay que empezar por la yema, que es la que se digiere más fácil, porque el niño está empezando recién a reconocer los alimentos. Entonces, del huevo, la parte amarilla, la yema a partir de los 6 meses. Y después, a medida que va tolerando todos los demás alimentos, a partir del año ya puede empezar a comer todos. Entonces, a partir del año ya también puede empezar a comer el huevo entero, ¿no? Pero desde los 6 meses ya es recomendable comenzar con la yema del huevo. Está bien, licenciada. Y una persona de adultos mayores, ¿cuántas veces pueden consumir un huevo al día, sino al semanal? Bueno, a ver, los adultos mayores tienen ya por el recorrido de su vida, por toda su experiencia adquirida a lo largo de los años, van teniendo algunas limitaciones, ¿no? Y algunos adultos mayores puede que ya tengan algunas enfermedades, que tengan que sean más flaquitos, no más flaquitos porque tengan menos grasa, sino porque tienen menos músculo. Aunque parezca, hay una enfermedad que se llama sarcopenia, que es propio de las personas a partir de los 60 años, que empezamos a reducir el músculo. Entonces, bueno, y otras de las limitaciones que puede llegar a tener un adulto mayor es la falta de dentadura, que se pueden ir perdiendo piezas dentales. Claro, cuando ocurre eso, no puede comer cualquier cosa. Uno no le puede decir, bueno, vamos a una parrillada. No, porque va a mirar, va a desear y no va a poder comer todo eso. Para esto es importante justamente el huevo. ¿Por qué? Porque el huevo, como decíamos al comienzo, después de la leche materna, es el mejor alimento que nos ofrece la naturaleza y que tiene todas las propiedades que una persona necesita. Entonces, en el caso de un adulto mayor, es clave que el huevo, como es blandito, lo incorpore siempre en las comidas. Y también, en el caso de ellos, hay que ver si puede empezar a comer, si puede comer 2 huevos al día. Si no comen ningún otro alimento que tenga proteínas, el huevo seguro tiene que ser 2 al día. Bueno, ¿qué otras cosas tiene el huevo? No solamente de las proteínas, estamos como abocándonos más a las proteínas. Además de esto, tiene una vitamina que es la vitamina D. En el caso del adulto mayor, la vitamina D ayuda a evitar la osteoporosis. No es cierto que uno oye mucho, en un abuelito, ay, se cayó, se rompió la cadera, se cayó, se rompió la muñeca, ¿no? Como que ya los huesos suelen estar más frágiles. Para eso, la vitamina D ayuda a la absorción del calcio. Entonces, el calcio que haya en el cuerpo, o que yo recibo por la alimentación, necesita sí o sí la vitamina D. El huevo es el único alimento, después hay uno de origen animal, el hígado también, pero el huevo tiene muchísimo de vitamina D. Si yo consumo eso, el calcio que haya circulante en la sangre hace que la vitamina D, lo lleve al hueso. Entonces, esa persona tiene unos huesos un poco más duros. Además, vieron que la membrana interior de la cáscara es como una pielcita. Bueno, esa pielcita se la utiliza muchas veces para cicatrizar heridas, para las quemaduras. Esa pielcita tiene colágeno y tiene ácido hialurónico. No sé si les suena a veces de los suplementos que uno quiere tomar para evitar la osteoporosis. Entonces, justamente también ayuda para esto la membrana interior. No es que haya que desecharla, hay que aprovecharla también. Monata marca chirinaka, ñawis qaparakta, yasta con hamate hanan saskaraki, aka con hamas pait asiña, kauna ukaha. Ay espechaje wasak aunana kasite mikang tastan, ukama kema karaktan, kakwat hani ukamaki tsipi, yasta
Kaunahaq iluku kahanisinte qatataña pakito kawalaski sasino qanaisaraki. Kakipkaraki akaboy buduro katoqetsa y hasta que vas a contar a una cantasiña voy buduro kaki wat ornoros tasñana khaniki yatkanteja kanakat vayatistas kustamanata markachirinaka ka ornoros tasnava aka verduras ukataipina caro achoq chakanaka uthaske ukatay pero ma revuelta de huevo babakistas na ornoros tasna ukawalaskiski manata markachirinaka ukawalik amastas hanchito qerosa sinwa khanais tapharaki ukat hayas tamay ni hiliraw kitay ka ukaha hilpachak awnaw hilpach maqasinya pasiwa yasto kambikis machulqi hakasis pasisina kolla kita ha nutricionista licenciada Cecilia Jupasa Khanas araki manata markachirinak inasa siktasin manapata hausantani pham hakubina caro 283 25 70 ukatay pero y hasta siktas phata y hasta con hamas namak asa hasasina no koy waliki uhani usasina y hasta ma khawkhak atana gauthas ko taipita y hasta atip khanyataki como to y hasta arshkip astanak awna toqeta con hamas maqtasiña ko toqeta wal khani wista sip karaki khaya margana ganso intasinip karaki como monata markachirinak. Y licenciada, entonces no es solamente comer el huevo frito en aceite, huevo duro más de 20 minutos, no. 15 minutos, no es bueno, no es recomendable. No, porque como decía aquí recién el chef, cuando la yema se empieza a poner negrita, quiere decir que ya se pasó de cocción. Entonces, cuando es huevo duro, 15 minutos, cuando es huevo revuelto, 3 minutos dijimos, todo tiene su tiempo para aprovechar al máximo sus propiedades. Así que hay unas gallinitas, hay unos relojitos, ¿no? Que se compran muy fácil. Entonces uno le puede poner el tiempo para que no se le pase, que uno no se distraiga, y cuando ya está cocido, lo saco. Sí. Y, chef, ¿qué más puedes decir a la población? No comer huevo frito en aceite, ¿no? Sí, el huevo tiene una infinidad de preparaciones. Ya solamente hemos aquí demuestra algunas que puedan ver para que puedan aprovechar. El huevo en sí se usa en todo tipo de preparaciones, de postería, cocina, coctelería, en todo usamos el huevo, ¿no? Entonces es bueno que la gente se acostumbre a consumir el huevo para el beneficio de la salud, ¿no? Como ya ha explicado la licenciada, es bueno desde los niños hasta los adultos que siguen consumiendo huevo, ¿no? Como ven, tenemos el huevo en masitas, pastelería, bizcochos, en crepes, desayunos, almuerzos, cenas, entonces el huevo está casi en todo, ¿no? Y es bueno aprovechar, como ha visto, tenemos aquí algunas opciones para que la gente pueda, digamos, ver y aproveche, ¿no? En poder preparar diferentes alternativas. Ya, bueno. Usted viene a Gothica Tochtañane, Coyaquita, Manquiva, Caucatzafta Cinta, Sicta Singaki. Hermana, está Sipsmao, Caucatzafta Cinta. Muy buenos días, hermana. Yo quería consultar a la licenciada cuánto de alimento tiene los huevitos de codorniz, son huevitos pequeños, ¿no? Nosotros ahora estamos hablando del huevo de gallina, que como es más grande, tiene unas propiedades que son mayores al del huevo del codorniz. Porque el huevo, si se fijan, por el tamaño, el huevo de codorniz es ni la cuarta parte, creo. Este huevo de gallina tiene 6 gramos de proteína, tiene mucho de vitamina A, de todo, vitamina D, E, K, todas las del complejo B, menos la C, que en ese caso yo lo puedo complementar tomando, no digo un jugo de naranja, sino comiendo una naranja o poniéndole limón. Este es un detalle también que quería hablar, que cuando una persona es mayor, muchas veces le restringen la sal, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ay, qué feo, la comida sin sal, el huevo sin sal, todo en general sin sal. ¿Qué hacemos? Le incorporamos limón. El limón lo que hace es realzar el sabor de las comidas, el sabor natural. Entonces, si yo como un huevo, aquí por ejemplo una quinoa a la valenciana, quinoa con verduritas y huevo, y la persona no puede comer sal, acá hay mucho potasio, hay mucho potasio por la espinaca, ¿no es cierto? Que también es muy bueno para las personas que tienen presión alta. Entonces le pongo limón a todo, si quiero al huevo también, pero bueno, a la quinoa. Entonces, de esa manera reduzco la posibilidad de aumentar la presión,
seguir aumentando la presión, y evito el consumo de sal. Y le estoy dando la vitamina C y con eso ya termino de completar la alimentación, las propiedades que tiene el huevo. Y bueno, licenciada, y monete marca chirinaco como tu licenciada vas a explicar karaki kanes karaki hausta vina gutkan kato sip kama which is radio ni ti vina kapampi porta sinyane maka kapachanaka kut anesabi hasta vina kato kanya. Comprendimos que no podemos garantizar los derechos de las mujeres si es que no las apoyamos en todos los roles que ellas asumen y sobre todo desde las oportunidades que no tienen o tuvieron. Así asumimos la transformación digital desde una perspectiva de género y el proyecto Todas Digitales es el resultado de ese camino recorrido. Hoy, 6.811 mujeres tendrán la oportunidad de desarrollar capacidades que les permita mejorar sus condiciones de vida y reducir la brecha digital en nuestro país. Nos encontramos con Guillermo Sempertegui, director de la Oficina Regional Boliviana, quien nos estará comentando sobre este emprendimiento digital femenino. Hola Abigail, ¿cómo estás? Pues hemos sido partícipes, testigos, pero además activos en no solo este evento, sino en la originación de un proyecto tan interesante y tan bonito, de nombre Todas Digitales, que responden a la iniciativa, a la preocupación por cerrar las brechas digitales entre hombres y mujeres rurales y hombres. Este programa consiste en, por supuesto, en proporcionar herramientas digitales y financieras a aproximadamente 12.000 mujeres que deben inscribirse y que estarían interactuando en una plataforma exclusiva de formación de estas microempresarias y emprendedoras. El proyecto ha sido concebido por ProMujer, la Sparkassen-Stiftung, en honor a sus alianzas estratégicas, viene acompañando y apoyando en la originación y en la gestión de este proyecto. En principio, este es un programa dirigido a las mujeres clientes de ProMujer y que por tanto está concebido inicialmente en un solo idioma, pero vamos a ver qué tipo de respuesta hay, de reacción y de necesidades que se puedan plantear, de donde pueden surgir otro tipo de iniciativas. Paralelamente, la Sparkassen-Stiftung tiene otros programas, otro tipo de apoyos a otras entidades que se trabajan en el sector rural y que por tanto ha diseñado materiales en los 3 idiomas nativos, ¿no? Guaraní, aymara y quechua. Así que todo este tipo de herramientas, recursos digitales están a disposición de la sociedad, de las entidades, justamente para poder capacitar, formar, empoderar a las mujeres, y no solo a las mujeres, sino a toda la población en su conjunto, sobre todo aquellas que no tienen las oportunidades, ¿verdad? Porque creo que trabajamos por esa gente. Todas Digitales es un programa de alfabetización digital para las mujeres, para que transiten de lo analógico a lo digital de manera acompañada. Este programa está dirigido a mujeres de todo el país y también de toda Latinoamérica. Hemos lanzado la primera cohorte y tenemos actualmente 6.811 inscritas. La segunda cohorte la vamos a lanzar en febrero y les invitamos a todas las mujeres a que puedan unirse a este trabajo que estamos haciendo en beneficio de las emprendedoras de nuestro país. Este emprendimiento es un apoyo hacia las mujeres, pero también quisiéramos saber si va a existir si se les va a enseñar a estas mujeres con un idioma nativo, el aymara, el quechua o el guaraní. ¿Va a haber ese tipo de enseñanza? Así es, nosotros estamos contemplando la diversidad cultural de nuestro país, por supuesto. Desde ProMujer tenemos emprendedoras que hablan guaraní, que hablan quechua, que hablan aymara. Entonces nuestra organización es inclusiva, por tanto hemos pensado en ellas y hacemos cápsulas de capacitación que les mandamos por WhatsApp para que ellas también autoaprendan en su propio idioma. Entonces no se preocupen, señoras, todas las mujeres, que estamos pensando siempre en ustedes y en cómo pueden aprender de la mejor manera.
todo tipo de emprendedoras. Hablamos de las señoras que están en los mercados, nuestras emprendedoras que están ahí, nuestras emprendedoras que están en la calle vendiendo sus productos, también aquellas microempresarias que ya tienen una empresa pequeñita. Entonces estamos hablando de todo el universo de las mujeres sin límite de edad, ¿no? Entonces cualquier mujer solo por su condición de mujer puede estar en nuestro programa de capacitación. ¿Esto solamente va para el género femenino? Mira, hemos tenido 2% de varones, entonces bienvenidos también los varones, pero quisiéramos darles un mensaje a los varones que precisamente aquellos que apoyan el ejercicio de los derechos de las mujeres son los que nos interesan, porque son ellos los que van a diseminar también ese rol importante que tiene la mujer en nuestro país. Nos encontramos también con una de las emprendedoras sobre el tema digital que nos ha ido hablando, pero ella se llama Mod. Vamos a darle la bienvenida y que nos hable un poco sobre los emprendimientos digitales. Sí, soy Mod Ritz, coordinadora del área de empoderamiento económico en ONU Mujeres. Un gusto. En realidad, desde ONU Mujeres tratamos de fortalecer las capacidades de emprendedoras y empresarias del país, en particular para facilitar su inclusión financiera y su acceso a los servicios financieros digitales. No, sí, en general tratamos realmente de asentarnos en sus necesidades, que van a ser diferentes obviamente según la edad de las mujeres, pero no hay un límite como tal. Algo que sabemos que les resta tiempo a las mujeres para que se puedan capacitar en estos temas es el tema de los cuidados. Y hasta que no se... Pachasti, Hankaki, Jalaskaraki, 10 de la mañana con 3 minutos o comagio. Llamaita Sirena Cautjera, Camputasiani, Tuyos, Oxan Kirena Cauhait, Asikiboni, Tuyos, Oxan Kirena Hankaki, Autena Calhartasita Siwa. Como así esta Maya Marcanaco, como ya esto Jaraki Siwa, el Lux por Donner Minibus, camioncito, el Lite Ice, Land Cruiser, Serie 70, Curulla Cruz. Como hanga kaltasip hamsino hitasip haraki nanaki kaltasip tua Plaza Venezuela número 1413 Prado Xotoquena Alto Patamarcana Avenida 6 de Marzo Advano Incatacina en House Avenida Santa Ana Paraquita 817-5200 Carus sino hitasip haraki Banco Solo San Kirina Gasti para que hitasip haraki Banco Solo Kanagasti Jutiri Maranagatekeja Ampe Amtabina Campius Sarantasip Tasasina y hasta Ocatequeja Manacas Portación porque Banco Solo Taquero Asesina Ocatja y hasta Kitena Catecoy Gemas y Manacto Banco Solo Xaro en Tasip Carakismao Sasin Wahait Tasip Haraki Chacucha Aron Taraquiñani Kitena Casa Vintasnip Custo Kaisa Argentina Brasil Oxotocanacata Jupanacaro Aron Taraquiñani Gilata Santos Cruz Jalaya Asesino Ayasta Valipona para Ajerta Sineraki Kakipkaraki, Oscar Ortiz, saludo de Brasil, Cecina Jalaya Gilata, Ricky Cariñosito, Castiguakipkaraki Jalaya, Cecina pasaron Tacinaraki, Gilata Rubén Condori, hola Salis desde provincia Pacajes, atentamente Robert Condori, Cecina, Opasti provincia Pacajes, Oxotocanes, Tascaraxto, Gilata Robert, Homasaja Aruntabi, Chacumantabi, señale. Hilata Hernán Sarabia, Jupasti Brasil Marcata Unta Singarax, Hilata Yon, Jupasto Kakipkaraki, Malipun Arut Snepharaki, Manicuyaca Marga, Chalco. Hola, saludo desde Brasil a mi papá Feliz Chalco, a mi mamá Candelaria Yanqui, a mis hermanos que se encuentran en provincia Mancucapac, Calata Grande. Como tú ya estaron aquí, Marga, Jupawa, Tataparo, Mamparo, Hijata Siusiwa, Kaisa provincia Mancucapa, Calata Grande, Xutoquina, Gilata Agustín, Alcón,
qué rico ese comida, así no hay hasta anchita jalanese, ojalá en filati, hasta 4 pistas castañan. Kamata Gila, Coyaquita Eugenia Guarachi. Muy buenas tardes, Radio San Gabriel, saludo cordial desde Italia, Milán. Coyaquita Eugenio Hachacamantabi, Uxataganjñau Haipoje, Nanagajachao Albangasiparakta, Hacharuntabi, Point Singaraxto, Kaisa Italia, Milán, Uxatacaita. Ukatstia está Marjani Poneo que canta Nepjaraki, Ilmer Copia, hola. Saludo desde Juliaca, Perú, excelente programa, saludos, Cecina, Dios pagara. Desde Juliaca, Perú, Uxatocat Pachao Intasingaraxto, Manicheste Clemencia Vázquez, segura, jupas de comida saludable, gracias a la licenciada Cecilia, queremos su teléfono, si ya Sanchita Chora Paraquita. Eloy Calani, hola, buenos días. Una pregunta, ¿qué beneficio tiene huevo batido con limón? Como tú hagas para aquí, Samanata Marcachirinaka, y hasta Humanaka Aron Tatapta Tiapata, Ukarusti Valhani, que pone que canta Sinipkaraki. Santos Ángel Condori, hola, Radio San Gabriel, saludo desde Sao Paulo, Brasil. Quiero saludar a mi papá Feliciano Condori, a mi querida mamá Camila Vilca, que vive en la provincia Camacho, en el municipio Mocomoco, comunidad Chiñisco. Les saludo a mis hijos, que no se preocupen, porque me saludo desde San Paulo, Brasil. Siga adelante. Gelataga Kaisa, Sao Paulo, Brasil, Santos Ángel, Jupaja Kaisa, provincia Camacho, municipio Mocomoco, comunidad Chiñisco, Uxatoquero. Aron Siraki Mamitaja Camila Siwa, Ucatratapa Feliciano, Jupanakar, Wawanakajaro, Hanyaki Sipam Nayahwalikis, Sasino Aron Siraki. Giovanna Chipana, Paja Argentina, Marcat Pacha, Menihilat, Coyaquita Ramírez, Yahuasi, Teresa, Jayaya, Cuyaca, Sasina Jayaya, Coyaquita Teresa, Dionisio Mamani Condori, Paja Argentina, Marcat Pacha, Aron Singaraki. Richard Chipana, Ucaquiperak Argentina, Marcat Pacha, Jayaya, Sayani Gilata Richard, Juparosa, como valió poner para que Nina Chura. Hola, Radio San Gabriel, buenos días, saludo desde Brasil. Dios pagara Coyaquita, como Arontasina. Oscar Ortiz, saludo desde Brasil para mi hermano Elías, sino Arontasiraki. René Chipana, buenos días, Radio San Gabriel, cordiales. A la distancia desde Sao Paulo, Brasil, atentamente René Humberto Chipana, Gilata René Humberto Chipana, Jumar Shukakiparaki, Hachi Aruntabi, Brasil, Marcat Pacha, Singarax, Valhani Pone, Neparax, Sanchit Pachana, Upanagas Aruntas Caractar. Humamonete Marcachirinaka, Yas Aruntata, Valhani Wachitahara, Sangabil, Compisak, Sipcaracta. Ukatra maitarakiwa teléfono churapjitas pas igual se marquis como cana paiteña te patenaja sin sajana estaraki. Y licenciada Cecilia, piden tu número de celular para contactarse. ¿Cómo se come esta comida nutricionista? Dice. Bueno, nos pueden contactar por el Facebook, nos pueden encontrar como El Huevo, ¿ya? Que es de ADA, de la Asociación de Avicultores. Entonces allí estamos para todos los datos que necesiten, hay más información, se va subiendo información actualizada, las últimas investigaciones, porque hay mitos que se han estado propagando alrededor del huevo, entonces ahí están todas las aclaraciones también. Y bueno, y después algunas propiedades más que quiero seguir resaltando porque es interminable. Si también preguntan, ¿no? Beneficio que tiene un huevo batido con limón. Cierto, eso que preguntaban. Bueno, el huevo siempre que esté cocido es mejor. El huevo batido con limón, si es en crudo, lo que va a hacer es que se aproveche solamente la mitad de todas las propiedades nutricionales. O sea que yo recomiendo darse el gustito una vez cada tanto, pero en general tratar de consumir el huevo cocido para aprovechar al 100% todas las características que tiene, todos los beneficios que tiene nutricionales. Tal vez el hermano Chef le puede dar tu número de celular
cómo se cocina, cómo se fríe el huevo en agua, todo eso queremos saber, hermano. Ya, como ya habíamos mencionado, toda la información pueden buscar con la página del huevo en las redes sociales, ¿no? Ahí estamos dispuestos a poder responder las dudas, indicar recetas, todo. Entonces es una página oficial del huevo en Bolivia, donde cualquier consulta que tenga la población podemos responderles mediante la página, ¿no? Y así les invitamos a que se sumen a la comunidad de la página del huevo. Así no tienen un restaurante, un curso para pasar, ¿no? Clases. Más adelante para venir se va a comer, ya. Sí, más adelante se va a hacer con esto del restaurante y demás cosas. No, ahorita estamos promocionando lo que es el consumo en diferentes técnicas, ¿no? Para el consumo del huevo. Kamat mana te marca chirinaka ñawis qaparakta inasa haus animana pata yaqipanagaya haus animana ptiktasiña gutegisant epjama 283 25 70 283 25 70 ukara haus aniphadia sokatay bisikta siphato kam ukatjenes yaqipanaga WhatsApp toqets qilqant anipjasma 715 32 761 ukatay perish WhatsApp toqetsa qatoqta sipkarakima qatjama isiktasine pharakina no. ¿Y qué beneficio tiene huevo criollo y huevo que nos compramos, no? Bueno, a ver, el huevo, las propiedades que tiene en general son iguales. Depende mucho de la alimentación de la gallina, depende de los cuidados que se le den a la gallina. Entonces, en el caso de la gallina que yo tengo ahí en mi casa, tipo mascotita, que va, que viene, a veces es un riesgo porque puede picotear cualquier basurita, cualquier cosa que no le ayude. Entonces puede traer algunas enfermedades. Hay que tener cuidado en ese sentido. Las características son iguales, solo que la gallina que no es tan cuidada tal vez puede traer alguna enfermedad. No es seguro, entonces hay que tener cuidado de, como cualquier animalito, de que no se enferme, de que coma lo que debe comer, lo correcto. Sí, el huevo criollo suele tener la yema un poco más amarilla. Entonces, dentro de todas las características, de toda la información nutricional que se le da al huevo, el huevo criollo tiene un poquito más de vitamina A. Tiene la luteína y la zeaxantina, que son como unas, dentro de la vitamina A, las subvitaminas, por decirlo de alguna forma, que ayudan mucho a la vista y al sistema inmunológico. Entonces, las personas que tienen problema de vista también se les da como remedio comer un huevo por la luteína, justamente. Y cuanto más amarilla, bueno, también por el sistema inmunológico todavía no estamos exentos del virus, esto que anda rondando, que nos quiere atrapar a cada rato. Por eso tenemos que fortalecernos por dentro. El sistema inmunológico es el escudo que tenemos para combatir contra los virus, contra las enfermedades. Y el huevo tiene la vitamina A, como decíamos hace un rato, que es la del color amarillo, es lo que le da el amarillo. Tiene zinc, que es otro de los minerales de la vitamina del huevo para fortalecer las defensas, para tener mejores defensas en el cuerpo. Y licenciada, hay veces nos preparamos un sándwich de huevo, pero frito en aceite. ¿Eso es recomendable? Bueno, con un vasito de linaza después, para limpiar el higadito, que no se nos sobrecargue el hígado. Pero sí, mejor acá el chef acaba de explicar cómo hacer un huevo, que hemos visto que es muy sencillo, y encima nos ahorramos el aceite. Y queda muy rico igual, ¿no? Sí. Eso. Como te marca chirinaka, ñawis rapta, con jamás saboibo así aunaja, ¿no? Cuatro será que va a boibo creo yo que tanto news sin recomendable que si como hay gente provincia tocan acá, o el panagar nartas que cana o cuatro ya está. Uinas maqanak si kirak chuga anu que te pinegat si no que antas que toca más apan hakirak espao si pe cuatro voy a que Kaunir val patak sa moyut atake o Castillas o cosa más recomendable como si no ganas será que mana tamar kachirinak. Como si chacucha chef paro archur harakiñani hubo ya está al harakin hubo ma que paruna que pachana que sanga que usar harakam se buti ka toqtañan.
Hilatas calvaquipan, humanquiva, muy tasinca, que me monta. Gracias, hermana Juana. Entonces, quiero hacer una pregunta, ¿no? A los que están exponiendo en la radio San Gabriel, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de los huevos, todos los animales que vuelan, huevean, ¿no? Entonces, ¿cuál huevo es más alimento? ¿Hay alguna diferencia en eso? Uno. Dos, por ejemplo, nosotros generalmente en el campo, antes, pero ahora ya no, sabíamos tostar con cebo de llama, cebo de vaca, así, ¿no? Entonces ahora con aceite, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Hay alguna contaminación, alguna indiferencia, alguna que puede causar algún malestar? Eso, nada más esa pregunta, dos preguntitas, por favor, gracias. Dios paga tata Gilata, esencial. Escuché la segunda parte de las grasas. Entonces, el tema de las grasas, cuando se lo somete al calor, la grasa tiene una estructura química, ¿no? Una estructura química que es muy noble, es muy buena. Pero cuando se lo cocina y cuando sube de temperatura, esas estructuras químicas es como si se desacomodaran, ¿no? Y se transforma en una grasa saturada. Las grasas saturadas son las que hay que evitar, sobre todo porque las personas que tienen problemas del corazón, problemas de colesterol, problemas de presión alta, el consumir grasas saturadas, grasas sometidas a ese calor, a esa temperatura alta, produce inflamación en nuestras arterias. Por eso es la presión alta, por eso el colesterol se va atorando, se va acumulando en las arterias. Y entonces el huevo, justamente, si yo evito, porque es tan bueno el huevo, así que si yo lo arruino con tanta grasa, con tanto aceite, estoy como dándole algo bueno, pero después quitándoselo. Es como cuando le damos al niño, toma el dulce y se lo quito. ¿No ves? Tenemos que tratar de aprovechar al máximo las propiedades que tiene. No digo que no comamos nunca cosas fritas, ya sea por grasa, por aceite, no digo que no las comamos, pero sí espaciarlas, que sea para algún acontecimiento especial, que nuestra alimentación sea, si queremos tener calidad de vida, si queremos tener buena salud, si queremos estar con buena memoria, ¿no? O sea, que es lo que decíamos que tiene el huevo también, buena vista, buenos huesos. Si queremos todo eso, que quién no, tenemos que tratar de aprovechar al máximo. Cada tanto darnos un gustito, pero no tan seguido, ¿no? Entonces, tanto las grasas, el sebo, como el aceite, las dos, al levantar la temperatura, se convierten en unas grasas que son más nocivas. Entonces, da igual el aceite o la grasa, es nocivo. Como monete marca chirina, cañavis parakta y chasti, esta doctorita Jupaja, Sarañata que alpache explica harakin conecta arskan o kanaka, pachestian aquí ujal haraki o carrilla jabil tener que exportar harakin. Licenciado, un resumen daremos para despedida a toda la población, tal vez algunos no hayan escuchado, todo de inicio hasta final, licenciado. Bueno, fuimos recorriendo desde la niñez hasta el adulto mayor todos los beneficios que tiene. Yo voy a resumir en forma general. El huevo tiene todas las vitaminas B, tiene la vitamina A, la D, la A, la K, o sea, tiene todas las vitaminas menos la vitamina C. Entonces comentábamos que hace un rato que es muy fácil eso porque la vitamina C está en el limón, en la naranja, en el kiwi, en la toronja, en la lima. Entonces, si yo hago una preparación y después le agrego algo de vitamina C, ya con eso estoy haciendo una alimentación completa. ¿Para qué sirve? Para la memoria. Los niños que van al colegio, las personas que tienen actividad intelectual, para todos, porque de a poquito vamos olvidándonos de las cosas. Entonces queremos relatar un acontecimiento y empezamos, ¿cómo era ese lugar? ¿Cómo se llamaba esa persona? Bueno, el huevo nos ayuda en ese sentido a tener una memoria mucho más ágil, a prestar atención, a estar como más atentas, más lúcidas. Memoria. Ayuda a la vista, ¿no? La vista por la luteína, que es uno de los componentes de la vitamina A, que está en la yema, justamente. Ayuda a la mujer embarazada, porque forma muy bien el feto. Trabaja muy bien con las hormonas y con toda la formación de todos los tejidos. Ayuda al sistema inmunológico, a las defensas.
¿no? Para evitar enfermarnos, para no tener resfríos, para ser personas saludables. Ayuda a los huesos por la vitamina D, que ayuda en la vitamina D, facilita que el calcio que esté presente en la sangre se absorba y vaya a los huesos, ¿no? Entonces hace que nuestros huesos sean más fuertes. Ayuda a cicatrizar las heridas, como decíamos, hasta la membranita, ¿no? Que todo se puede aprovechar del huevo. Muchas gracias, licenciada. Ahora el chef también recomendaremos a la población no comer huevo frito nomás, sino poner al horno también. Una recomendación a la población. Ya, sí, como ya habíamos explicado, es bueno consumir el huevo en diferentes tipos de técnicas de cocción, como ya habíamos demostrado, o las personas nos pueden ver por las redes sociales. Es bueno consumirlo bien en cocción en agua, al horno. El huevo tiene su tiempo de cocción, ¿no? No es bueno sobrepasarlo de cocción, ¿no? Hay personas que no les gusta comer la yema cruda o semicocida, ¿no? Sí. Pero tienen que acostumbrarse más que todo por la salud. No es aconsejable comer la yema bien cocida o bien cocida, ¿no? Entonces, si podemos, en nuestra oportunidad, vamos a poder, visitarles para demostrar cómo se puede elaborar un huevo, digamos, no perfectamente, pero adecuadamente, ¿no? El proceso y tiempos de cocción de los huevos, ¿no? Así que les invitamos otra vez a los oyentes y que nos sigan en la página del huevo, en los Facebook, en las redes sociales, y para que puedan tener más información y también puedan, digamos, obtener las recetas también que llevamos en cada presentación. Muchas gracias, chef. Moneta marca chirinaca, ñaw istjato, kamaja ñawa, y hasta chef, pasa con más vivo paitasiña, guatra, licenciada, pasa y esquitina que silpach aún machtasiñasa, o con axñaw canais aparactama. Moneta marca chirinaca, como hasta ya se podemos tocar, ya ni se hasta utjiteja, hasta utjas porque ya se comisarantes carachna, como hasta ya está marca chirinaca, jani pachani, garpitan chitpachan. Licenciada, bienvenida al programa que nos tiene última de primera vez. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y recordar que todos los días, en el desayuno, en el almuerzo o en la cena, todos los días un huevo. Y van a ver de aquí a un tiempo, después me llaman por teléfono aquí a la radio, a la siguiente entrevista, y me digan, realmente ya no me duelen las rodillas, realmente ahora me acuerdo más de las cosas. Todos los días un huevo. Muchas gracias. Igualmente, hermana chef. Muchas gracias por la invitación, hermana. Entonces esperamos estar en la siguiente, pero ya no con blanche, sino con preparación al vivo, ¿no? Para que puedan ver el procedimiento. Sí, cómo se prepara, ¿no? Cómo se fríe un huevo en agua. Mayormente no deben creer cómo se fríe en agua. Eso. Sí. Una marca chirinago, como hasta ya está jutiri, si van a tener javiltas en Ipcaraqui, o como ya está son payatis aparaquima. Con hemos que una cantasiña, acá ya está, un señor en Japarak, Cajaniwa, ya está, acá cascaran pach hatitaquitio, Hanu Castilla, está abstatajo, como hatataquio, sensa, un este arax, como estimana temarca chirinaca, o como tu te acta ya chistemac, o chert abien pic, hañan, o chert hasta se entera que arosheractan. Cuatro radio ya te viene que poner. Aquí nos encontramos en la plaza principal de Coroico, donde varias de las personas, de los habitantes del lugar, se encuentran aquí viendo el panorama, refrescándose, tomando unos helados, unos batidos, gelatinas, conversando, encontrándose con sus seres queridos. Asimismo, podemos observar aquí el matrimonio, donde una persona se está casando.
Pues aquí estamos con doña Máxima, que nos va a decir cómo se escucha la señal de Radio San Gabriel. Sí, la verdad, la señal de la radio se escucha en las mañanas, pero en el día ya se va perdiendo. ¿Usted escucha la frecuencia de AM? En la mañana nomás, no sé qué, ¿dónde es? Eso no. En Aymara. Eso sí. ¿Qué programa te gusta, pues, doña Máxima? Yo casi un poquito escucho lo que está hablando, noticias, que todo es cosas de está hablando, bien, todo eso se escucha. Radio San Gabriel es bien conocida por toda esta zona porque, bueno, en primer lugar por el Aymara, ¿no? Y además la zona yungueña es pues netamente de habla aymara, ¿no? Entonces, por eso es que es bien recibido, ha sido bien recibido siempre por aquí, es igual creo que en el altiplano, pero en esta zona sí, siempre se ha escuchado esa radio. Bueno, nosotros principalmente en la mañana escuchábamos, ¿no? Cuando era el despertar a las 6 de la mañana y habían siempre en Aymara, habían pedidos de gente que eran del cuartel, incluso, ¿no ve? Y de eso sí me recuerdo. ¿En qué frecuencia se escucha? ¿En Aymara o en castellano? En Aymara en la tarde a las 8, un poquito más comienza informativo. Después a las 12 también música entra. Siempre escucho yo aquí en Yuncas. Programa me gusta informativo en Aymara en castellano. Eso es informativo nomás. El San Gabriel manda un saludo cordial aquí de Coroico en la plaza frente de la policía. Me llamo Esteban Bautista y siempre yo escucho Radio San Gabriel. Aymara entra en informativo más que todo. Informativo me gusta escuchar. Sí, y sabíamos ir pues, ahí a comunicar, así, para reunión, para llevar empleado, para salir a la marcha, sí. Ya entonces tenía más comunicación con la radio. Sí. ¿Qué le parece? ¿Cómo era Radio San Gabriel? Esa vez bien clarito salía, pues, hasta toda la provincia salía. Ahora aquí también a Coroico bien nomás sabía salir, por eso ahí nomás sabíamos ir a comunicar para empleado, para la salida a la marcha, así. Ahora hace tiempo ya no he podido irme, como ya no hacemos nada después, a los jóvenes nomás ya lo toca. Pues. Y quiero mandar un saludo de aquí de Coroico después, qué tal como también estarán trabajando en San Gabriel. Y algún día, cualquier rato, voy a ir también a saludar hacia de aquí en nuestra provincia. Radio San Gabriel también un saludo, estoy mandando un abrazo fuerte, que esté siguiendo adelante el hermano, los que trabajan en San Gabriel, en todo el radio que están trabajando. Acá Norion was Coroico cat en Chitratun como Huinam, Picholitam, como en Chit Palda Sit Cotnea Vale, Mea Takachima, Chitagma, Jarum Tau, Apet San Gabrieluca Radio, Kamarakichas to Manacas, Takpach province Pacharoka, Norion was Coroico Cana, Kamaraki, Norion was Coripa, Tachuluman, Sotium was Xanagaros, Arum Tarak Kailanagarus con Hams, Opanaka. Sana kasih pachi, vale quise pechatan ello, pero cuando cajante así pande hasta sigue adelante hasta lucharemos fuerte de nuestro derecho. Tenemos derecho para luchar, para salir hacia adelante. Los dos, Aymara y castellano. En Aymara, ¿cuál es su programa favorito? Es como si puede ser. ¿Qué programa se escucha? Noticias, por noticias, avisos de los trabajos. Eso escuchamos. ¿Y en castellano de igual manera? De igual manera del trabajo, buscan trabajos. Pasa accidentes, eso escuchamos. Sí, todo. ¿Cómo es la interferencia, la red? ¿Cómo se escucha? ¿Clarito? No. ¿Hay interferencias? Hay poco, pero no mucho, no entra. Ya. No es muy clarito. De Coroico mando saludos al Radio San Gabriel, escucho siempre esa de Aymara, de castellano escucho. Sí, noticias era más importante, sí, en las mañanas. ¿Del idioma aymara? En Aymara, sí, antes había eso. Yo siempre escuchaba con mis papás, así. En varios lugares escuchar, San Gabriel escuchar. Sí, el otro día llegó a mi celular y vi San Gabriel recién, de muchos años, recordado, sí.
Un saludo pues a todos los nuestros amigos, amigas que están en los diferentes sectores, provincias o departamentos, como también aquí en las comunidades de Coroico. Tenemos muchas comunidades aquí en Coroico que están muy alejaditos, están otros trabajando. Entonces un saludo especial para todos y para todos los que trabajan en la Radio San Gabriel también. Venimos viajando, en realidad somos del mundo, como diría, pero bueno, hemos nacido ambos en Río, así que siempre cantamos música que habla de los paisajes que nos han acompañado en los primeros años y que encima es muy lindo el río, también hay que decirlo. Somos pareja, además, viajamos con un perrito. Siempre nos preguntan cómo se hace para viajar con un perro, si es más complicado, si no. Y ella también, siempre decimos que es mucho más lindo viajar con animales, al menos así lo siento desde hace un tiempo que venimos viajando. Es decirle al espejo, mírame, no voy a morir Ahora tenemos que partir a Perú y después prontamente volver a tocar. Hacemos música en donde podemos, básicamente en los comedores o en fechas privadas, serían lugares privados también. Estamos en todos lados, digamos, tratando de hacer del arte callejero un modo de vida también. Le mandamos un saludo de Tres Mapaches Dúo. Que nos conocimos, llamerita viajera, tú me juraste quererme por toda la vida, tú me juraste quererme por toda la vida.
Abinaka pista sarantas karatana manate marca chirinaka pachaste hanka kipune halaraki hane pitir soitostote tunka lo pachat hañaba kimsa tunka sohtanek atana campe haraki 10 de la mañana con 36 minutos ukamahi chastich amainta sirena kaut haraku kam sarantañani Akaha cascada orgullosamente boliviano oxankirina kauhaita sipharaki ukamat hamanaka haya hasta kurunaganja han uma phamta gaseosa sukasiwa han ukaste agua sport ukum hata sipha Castilla etiqueta ukanera que mis anjaraki cuatjaya sabor ukama utjaraki siwa como si hasta aguas sabor agua cero calorías siwa ya sin gas, sin azúcar, o camaraki lot ataques en azúcar, anikisa negas, o camakisa, sabor a limón, o camaraki agua sport, o ponom hata señana curonacana, y hasta lupis valerix lupin jaraquijas, sin aguajita, se jaraki monata marca chirinaka, como si hasta agua sport, o alacta señani, callito canacatza, tienda tocanacatza, y hasta caucante arriba si jatastan o canacata, ponom hatañan, sino haita, se jaraki monata marca chirinaka. Chasti valhaniwa ointani pharaksto haya markanakata hupanagaru aruntas kakiñaniwa kamaña arunt harakinta ni chasti makutimpi aruntas kakiñani valhani ointani pharaki hasta aruntas ni phay hasta hupanagasa Brasil margani khataschi ukat haman parusta tabarsha aruntas pharaki wanagi khatasi pharaki provincia tokanakana hupanagaru hilpachi arunta pharaki como este Sergio Casillo, Jopaja Brasil, Marcat Pacheo Aron Niraki, Hilata Bonifacio, Beatriz Canasa. Buenos días, Radio San Gabriel, saludo Brasil, Sao Paulo. Un saludo a la familia Canasa, provincia Roma, Viluyo Grande, a mi papá Paulino Canasa, a mi mamita Paula. Que de Canasa, atentamente su hijo, Sasino Bonifacio. Y hasta Gilata me hay en la Sanchita Radio Mchictatasca, que esa provincia Roma Xtoquena, cuatro aronta Sintama Yocama, acá Bonifacio Jupaca, esa Sao Paulo, Brasil, Xtoquet Pacha, Gilata Paulino Canasa, Coquipera Coyaquita Paula, Cande Canasa, Jumaro aronta ni Paractama. Como así hasta Alex Bernabé, para saludo desde Brasil, Cecino Arunta Sineraki, Cuatstigo Mercinda Paz, hola Radio San Gabriel, buenos días, quiero saludar a mi mamá a provincia Pacaje, Marina Mantesinos de Apaz, como tú ya Arunta Araki, a provincia Pacaje, Suxotojero, Gilata Juan Chambilla, para Arunta Sineraki, Gilata Yone Crispin, hola. Saludo aquí desde Arica, Chile. Xtoqat pacho arunta sinip hilata masayus pagat ataraki hachakomantawi. Comercinta pasa, buenos días, que está feliz esta fiesta asesina pagalganta neraki, como a trabajanio ya está vintane paraxto, hilata beto quispe paja Brasil marcataraki arunta sineraki, como valjanio untas nip sanchit pachana, panagas aruntas karaktan. Chasti monata marca chirinaka ma reportaje o campo saranta raquiñani collaca Carla Jopawa Kistanera que reportaje y hasta Kailkanta no casaro shintan vayungas junto a Ragan Juan Lipone unina nakahnakan tresasina no y hasta ukar jamás día caja gobernación de La Paz Santos Quispo Pajana Pavina Export era que como y hasta Oxutaqetwa collaca Carla Pajma reportaje va Kistanera kamata istañane. Incendios nina naktawinakawa yungas junto marca tokenja ainasht eskaraki yaqipa municipios tokenakana marca chirinaka paja o aliviak tatawahi qatasiwaya paraki kuka ya puchata nakasan nakanta takiwahi qatasiwaya haraki yaqipa uha tokenakansti frutales moxa achinakasa wali ainachhiatawa hi qatasiwayaraki ukatakiha yanapt anakwa thaqap haraki hilpachaja municipio de Asunta uxa tokenwa nina naktawinakaja uthawayaraki haniwa aguasirusa purin munjiti Ninakiwa ukana akana naktawa haraki sasinwa kamata arsusiwaya paraki. De hoja de coca, plátanos, frutales, todo. Entonces aquí mostramos las fotos. ¿Cómo estamos, hermanos y hermanas de la prensa? Y sí quisiera que conocen. Presidente Arce Lucho, a nuestros diputados nacionales también, por favor que nos colaboren porque el fuego sigue avanzando. Ya estamos prácticamente, como les decía, 3 semanas. Es en cuanto, hermanos de la prensa, queremos conocer como miembro de la Federación Chamaca.
En este momento no podemos cuantificar, como yo quiero indicar, el municipio de La Asunta tiene a través de 60.000 habitantes, entonces no podemos, es muchos son, por ejemplo, yo soy de Federación Chamaca, ya casi prácticamente son 20 centrales, 20 centrales que nos pertenecen y como 8 centrales están afectados, ¿no? Y no podemos cuantificar. Por favor, aquí pedimos a la población de todo Palo Blanco y de las diferentes comunidades, miren, los animalitos del juego están escapando. Pero los pesitos, como son cazadores, lo están matando a los animalitos. Es un chanchito del monte que estaba escapando del juego, pero los pesitos lo han matado. Por favor, a los pobladores, a los animalitos, ayúdenlo. A los animalitos silvestres del monte, por favor, se les pide. Ayúdenlos. No hagamos que nuestros peditos casi nos maten. Ellos están tratando por lo menos de escapar del juego. Ukamata nina naktawina kahayunga sunt markatoqen utjatapatja, La Paz marcana, el Alto markatoqenja, walejek echamakakiwa unyasiraki. Yaqipa markachinek hayak tapiparakiwa. Vías respiratorias, samkstana, hanukaha pulmonarwa, ukahek echamakanak hamantarakispana, usuna campiwa yaqipa janakaha uchantasiparaxna, sasinwa, arsusiwa yaparaki. Respecto a la emergencia que está ocurriendo en la provincia de los Yungas, en este momento estamos con una emergencia o alerta sería, que en todo caso está más que todo en la contaminación en la atmósfera, ya que esto se generaría y está generando, ya se ve en la ciudad inclusamente que ya no hay un cielo, ya se ve un smog y esto es provocado desde adentro. Esto es generado por los chaqueos o ya sea un focos de calor generados. Esto debería de ser monitoreado más que todo desde el Estado Central, el Senami. Ya debemos estar previendo dónde ya tenemos focos de calor y los equipos de primera respuesta ya deberían estar en cada municipio. Debería otorgarse, o eso es una recomendación, que en cada municipio cuente con un equipo de primera respuesta, ya que son horas de viaje. Lo que se debería hacer es que los municipios deberían normar este tema para que los incendios sean de manera más controladas y también dar medidas drásticas, ¿no?, a los que hacen quemas indiscriminadas. Ukamakipan Hakam Suwarakiza, Tata Director de Gestión de Riesgos y Atención de Desastres, Gobernación Uxatoqinquiri, Jorge Luis Kawapasa, Kanancha Huerakiwa. Gobernación Uxatoqetja Ernakawina Campeja Saranta Sipcaractua, Cisternas Ukanakawa Apayat Utjaraki, Mangueras Ukanacampi, Ukamata Ukaninanakaja, Hiwarañataki, Tasinua, Akamata Arzuayaraki. Al momento se ha reportado municipios del norte de La Paz que estuviesen con incendios, en su mayoría. Dentro de ellos se encuentra el municipio de Paros Blancos, Caranavi, La Asunta, Inquisibi, Irupana. Y se ha hecho el reporte también del municipio de Guanay. El caso más complejo presentado hasta el momento es del municipio de La Asunta, ya la cual tiene al momento 10 focos de incendios, por lo que nos reportan como reporte oficial. Se ha comentado de muchos focos más, pero al momento como reporte oficial son solo 10. Dentro de ellos se tiene la afectación de sembradíos, de cítricos y cocales, y también se está viendo la afectación dentro de la parte productiva. De acuerdo a ello, también se ha enviado ya una cisterna quien va a apoyar con el traslado de agua al municipio, y de esta manera esperemos que podamos controlar, ¿no?, lo que se está presentando. Hilana kuyakanaka, yaqipachanakaja mashk'arupis asesinsa hayaruwa saratata wayharaki. Ukanakta winakaja walihan walk'awinakwa apanerakispa. Hiq'ich amakampiqa usunta p'araksnawa. Muqsa achunakasa inan mama kukanakasa pishkatatawa unyasirakispana. Ukamaja amuyunpipuni ninanakja pichasiphaña. Ukharuja humanakawa arunayja p'arakta. Ya está
kama reportaje ukswakist'aniraki kullakakala hupaqa ukambisarantas karaktana. Chasilla qabilt'ata port'anjaraki acá empresa Azur ukshutoqita. Y hasta pues para miércoles arquitaraquiñani y hasta Huac Sanjaraki para Catoctaraquiñani, licenciada Cherry Córdoba Huac Sanjaraki. Licenciada, bienvenida al programa. Está muy buenos días. Buenos días a todos nuestros oyentes y televidentes también. Bueno, en esta oportunidad estamos viniendo a hablar sobre inversiones, ¿no? Sobre inversiones que todas las personas siempre lo hacen, siempre lo realizan, algún tipo de inversiones. Tenemos inversiones inmobiliarias, tenemos inversiones empresariales, hasta hay inversiones en bonos en los bancos, ¿no? Hay distintas inversiones. Pero en este caso y en esta oportunidad les vengo a hablar sobre las inversiones empresariales, sobre Tienda Hogar, ¿no? Tienda Hogar es una empresa que se dedica al rubro de ventas de electrodomésticos, ¿no? En esta empresa ya estamos 7 años ya aquí en la ciudad de La Paz. Entonces, bueno, lo que ahora la empresa se está expandiendo, está creciendo, y para esto necesitamos más capital. Entonces, para eso estamos viniendo a dar a conocer a la población sobre la inversión que requiere Tienda Hogar. Esta es una inversión empresarial, porque Tienda Hogar es una empresa legalmente establecida en Bolivia. ¿Por qué hablamos en Bolivia? Porque ahora ya estamos en la ciudad de Santa Cruz también. No solamente ya en La Paz, hace 2 años ya estamos en Santa Cruz. Poco a poco vamos a ir, en todos los departamentos, teniendo las tiendas, ofreciendo los productos. Entonces ahora requerimos inversionistas. Aquí en La Paz, ¿cuántos años ya están? ¿Aquí en La Paz o en el Alto? ¿En dónde están? En sí, por el momento estamos en la zona sur, ¿no? Nuestras oficinas centrales se encuentran en la zona de Achumani, en la calle 14, o sea, en plena avenida y en plena esquina de la calle 14. Ahí hay un letrero grande de la empresa Tienda Hogar. Entonces, bueno, estamos ya 7 años, 7 años. 7 años que han pasado rápido, pero 7 años también que se ha invertido tiempo, se ha invertido todas las ganas para que esta empresa salga adelante. Esta empresa tiene proyectos a futuros grandes, y lo bueno es de que esta empresa da trabajo a jóvenes. Entonces, para que se expanda más y para que exista más empleo a los jóvenes, necesitamos inversionistas. ¿Jóvenes de qué edad a qué edad? ¿Dónde pueden trabajar? Bueno, en este momento todavía no se está requiriendo el personal, pero sí inversionistas, ¿no? Sí inversionistas. Como lo digo, es para que esto en cuanto, digamos, más se expanda la empresa, hay más oportunidades de trabajo, ¿verdad? Entonces, en este momento solamente requerimos inversionistas. Las personas que quieran más información pueden pasar por la tienda, que vuelvo a reiterar, la oficina queda en la zona de Achumani. Zona sur, ¿no? En la zona sur, en la zona de Achumani, en la calle 14. Está en plena esquina de la avenida principal, no hay donde perderse. Tal vez hay algún teléfono. Claro, al 795-99-525. Uno más, 795-99-525. A ese número, con eso se pueden contactar, claro, a través de WhatsApp claro, también, ¿no? me mandan un mensaje para que yo les dé información, ¿no? Porque las personas requieren información, a ver cómo es esto de las inversiones, cuánto tiempo, después, desde qué monto se puede invertir. Y bueno, no olvidemos, ¿no?, de que no es la única empresa que trabaja así. Varias empresas nacionales siempre han trabajado así, ¿no?, con inversiones. Solamente de que esta empresa se está dando a conocer, que requiere el dinero, o los inversionistas, ya más, ¿no?, o sea, más de la población en sí. Entonces, en este momento, vuelvo a hacer la invitación para que las personas interesadas en la inversión puedan mandar un mensaje al 795-99-525 para que les demos toda la información, cuánto es el interés. Lo que sí hacemos es de que esto es anual.
es anual, ¿no? O sea, el interés y todo, el contrato que se hace es anual. Ahora, digamos, ¿qué papeles nos respaldan a nosotros, ¿no? Como empresa? Uno, trabajamos con el Ministerio de Trabajo. Después estamos con Fundempresa. También, digamos, trabajamos con impuestos. Los inversionistas que requieran, tenemos un contrato de inversión. Y también los que puedan, hay personas, digamos, que siempre dicen, no, a ver, quiero más seguridad. Entonces se hace el reconocimiento de firmas ante un notario de fe pública. Entonces, y eso lo hace presencial el gerente general, que es el licenciado Roger Calizaya, ¿no? Entonces, él lo hace, los inversionistas lo conocen personalmente. Hay una seguridad para los inversionistas. ¿Estos inversionistas también pueden ayudar a las provincias, los que viven en las provincias? Las personas que están en provincias pueden invertir. Ahora, estamos buscando un espacio aquí en el Alto como un punto de información de Tienda Hogar, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que estos días se dé este punto de información para que las personas del Alto ya no puedan ir, ¿no?, a la zona sur y eso. Pero bueno, esperemos. Pero por el momento tenemos la oficina central que se encuentra en la zona sur, en Achumani, en la 14, en la calle 14. Monata marca chirinaka, managa hakitinaka, sakama y hasta mayanap, avi monapas, empresa sur, ukawa y hasta yanap tasip karakta seva. Nasa matien doksho abstasiataki con hamasak sanal habringam saran saukatokanakataki. Kutaki oficina hikat hacia Casuna Sur, Achumani, Uxano Intataki, calle 14. Ukataya está celular Hakuinaka, anota separaquis, Mukatapi, WhatsApp, Taipitza, Sictane, Paraquitas Mausiva. 795 99 525, Caro ya está Santa Rapidata Siva. 795 99 52 5, Caro Santa Rapidata, y hasta Kutapi, Nanaka Maracana. Yanap apam se sino que taka niwa paxita kikis con nasu maratakio como ya yanap tabina que uti se sino que khanaistaraki. Otra vez más reiteraremos, hermana, invitaremos a las hermanos que te están escuchando en este momento cómo están trabajando empresas Azur. Ya, muy agradecida por la invitación. Bueno, vuelvo a reiterar la invitación a todas las personas que quieran invertir en Tienda Hogar. Es una empresa legalmente establecida en Bolivia. Para que ustedes estén garantizados en su inversión, nosotros les damos un contrato de inversión, hacemos reconocimientos de firmas ante el notario de fe pública. Después estamos con el Ministerio de Trabajo, estamos con Fundempresa, también con impuestos, o sea, es totalmente legal la empresa, solamente que en estos momentos sí se requiere inversión para que esta empresa crezca a nivel nacional. Y va a crecer gracias al apoyo y a las inversiones que las personas van a dar. Muchas gracias, hermana. Hasta otra oportunidad. Hasta la próxima semana. Y bueno, vamos a dar la nueva dirección del punto de información de Tienda Hogar. Gracias. Muchas gracias. Manata marca chirinaga, ukamatwa por aniraki. Mani Cuyaquita y hasta Viltane Paraktamo como Sutiri miércoles Ruscota Singarakine, which is the Pachaki Radio Niativina Kapataki, o Campi Porta Signane. De la carrera de Ingeniería y Industria de Alimentos. Estoy a cargo de todos los centros productivos, la principal que es panadería, cárnicos, lácteos y cereales. Nosotros aquí formamos a los estudiantes con el fin de que ellos podrían hacer su formación académica de forma práctica, tanto de forma industrial, siempre y cuando revalorizando, conociendo los conocimientos, la filosofía de la universidad, que son trabajando con nuestros productos andino-amazónicos. Por ejemplo, en este caso nosotros desarrollamos una planta de panificación con todo tipo de harinas integrales. Por ejemplo, cuando hacemos los panes, hacemos pan de quinoa, pan de haba, pan de soya, de tarwi,
arveja, haba, así con el fin de que tenga más aporte de valor nutritivo. También nosotros como casera, como somos una universidad indígena, siempre manejamos la filosofía de no mantener ningún uso de químicos, totalmente ecológicos, naturales, y obviamente utilizan todas las técnicas industriales, los conocimientos científicos. ¿Para qué? Para que nuestro producto tenga mayor tiempo de vida útil y sea más nutritivo y más valorable. Somos unos indígenas Tupacatare que aquí nosotros trabajamos de manera internada, entonces, por lo tanto toda la producción a diario que se produce pan se queda directamente para el consumo universitario, y tenemos una cantidad excesiva que hacemos una comercialización interna en aquí. Normalmente salimos a los mercados de aquí al lado de Guarina, Batallas, más que en la carretera. En todo caso, los propios compañeros administrativos nos hacen la comercialización. Tenemos una planta capacidad instalada que son 8 quintales diarios. Nuestro proceso inicia lo que es aquí nuestro almacén de materia prima. Una vez que se hace el pesado de nuestra materia prima, pasa lo que es al amasado, del amasado pasa, depende del tipo de pan o del tipo de producto que estamos haciendo. Bien pasa por el sobado o directamente pasa lo que es por el formado de la galletera. Una vez formada la galletera pasa lo que es nuestra cámara de fermentación, ahí se controla todos los tiempos, temperaturas, presiones, directamente pasa lo que es al horneado. Todo el proceso tiene un tiempo de 2 horas. Todo el proceso, desde el momento de inicio hasta el final, en 2 horas el pan ya tiene que estar totalmente cocido, embolsado. Una vez formado pasa a la fermentación. La fermentación es una fermentación seca porque como esto pasa directamente con el fritado. Esto ya no entra al horno, directamente son fritos esto. En aquí hacemos justamente todo tipo de productos panificados. Esto engloba lo que son productos panes, masitas, queques, donas que son horneadas. Justamente ahora para la época de Navidad vamos a empezar a producir lo que son los panetones. Aquí no, están fortificados con harina de quinoa. No podemos trabajar con el 100% por el alto contenido de lo que es de la saponina, de un poquito de jaramar, todo eso. Entonces tienen lo que es fortificado con un pequeño porcentaje de quinoa. Mi nombre es Daniel Ramos Quispe. Estoy haciendo mi pasantía y egresé yo y terminé. Sí, estoy haciendo mi pasantía aquí en el área de panificación. Lo que hago es lo que me ayuda a hacer pan, todo lo que la galleta, todo eso. Todas las masitas. Sí. Mi nombre es Dara Mariana. Yo también estoy haciendo pasantías aquí en el área de panificación. Nosotros nos encargamos de, más que todo, supervisar a los estudiantes en el transcurso del proceso del producto, lo que es de los panes, de las galletas, que esos son los que más sale a la venta. Acá pasamos con 30 estudiantes y también a la cabeza del ingeniero William Flores, que está a cargo del área lo que es cárnicos. Nosotros acá en la planta realizamos lo que es diferentes productos. Más que todo cabe recalcar lo que es, realizamos productos, se podría decir 100% ecológicos. Por ejemplo, acá tenemos lo que son los chorizos, que recién estamos envasando aquí con los estudiantes, que ayer se ha realizado lo que es el proceso de embutido. Entonces hoy estamos haciendo lo que es el envasado. Entonces aquí tenemos lo que es el chorizo, aquí también tenemos lo que son las hamburguesas. Tenemos más, realizamos más diversidad de productos, lo que son los ahumados, por ejemplo, del lomo ahumado, pollo ahumado, recientemente lo que hemos innovado acá en el centro productivo. Pollo ahumado, salchichas, mortadelas y tipos de chorizos también realizamos. Con eso estamos abarcando aquí en el centro productivo juntamente con los estudiantes. Tenemos lo que es la cortadora. Esto nos sirve lo que es para cortar lo que es queso de chancho. Acá igual nosotros realizamos ese producto. Es igual que la mortadela y nos sirve para eso esta maquinaria. Y luego tenemos lo que es la moledora para el proceso de molido, para lo que es la elaboración de... Puede ser de hamburguesas, de todo tipo, lo que son los chorizos, salchichas, mortadelas, para eso utilizamos lo que son la moledora. Acá tenemos lo que es nuestra maquinaria envasadora al vacío. Por ejemplo, acá tenemos este producto que está envasado al vacío. ¿Qué significa envasado al vacío? Es cuando nosotros realizamos el envasado al vacío, es cuando no tiene aire. El producto, o sea, envasado al envase, no tiene aire. ¿Esto para qué? Esto tiene el fin de que no se contamine y que el producto tenga una larga durabilidad. Esto más que todo lo utilizamos para hacer la mezcla, lo que es para la mortadela, la salchicha, para todo eso. Su capacidad es de 12 kilogramos
de este equipo, es llamado cúter. Aquí también tenemos lo que son los productos, por ejemplo chorizos, estos son los ahumados. Pollo ahumado se hace en lo que es el horno ahumador, en eso se realiza. Recientemente lo hemos innovado, aquí también tenemos lo que son las partes, que recién lo vamos a sacar a la venta también. Yo vengo lo que es del municipio de Caranavi, de la comunidad Río Mercedes. Lo que me ha llamado la atención, lo que es de esta carrera de Ingeniería Industria de Alimentos, es saber más qué es lo que contenía un alimento, un embutido. Y mi sueño a más allá es pues ayudar a mi comunidad, siempre y cuando dándole un valor agregado a los productos que hay, ya que en el municipio de Caranavi es lo que hay en más exceso de producción, es el café. Eso es lo que yo quiero innovar y dar un valor agregado y también así ayudar a la comunidad en la parte económica. De Tiahuanaco, el hermano honorable Armando Quispe Coronel, el hermano Arsenio Juan Quispe Alejo, la hermana Berta Huanca Quispe y la hermana concejala Elvira Chura Cruz. También nos honran con su presencia en esta actividad de mucha importancia para el cordón lechero de Tiahuanaco. Otros departamentos. En La Paz no quedaba nada. ¿Por qué? Porque solamente era para transformar la leche en polvo en leche fluida. El año 75, 74, fue justamente don Alberto Catacora quien inició el programa de fomento lechero en La Paz, y queda una palabra que él dijo, él también ya falleció, ¿no? Dijo, el primer día de recolección de leche gastamos 70 litros de gasolina para recoger 50 litros de leche. Así comenzó nuestra historia de la lechería en el altiplano. Estaban las familias productoras. Ahora, ¿quiénes son los que ponen el hombro? Algunos dirán las instituciones, el gobierno, la cooperación internacional, los técnicos. Señoras, señores, yo quiero decirles, ¿quién pone el hombro a todo esto? Son las familias productoras de leche. ¿Quién pone el riesgo de comprar una vaca, de construir un establo, de sembrar cebada, avena o alfalfa? Es y ha sido siempre las familias productoras de leche. Yo quisiera darles un voto de aplauso, por favor, para todas esas familias productoras que le han puesto el hombro a nuestro altiplano y al país. Efectivamente han sido apoyados por la cooperación internacional, como el Programa Mundial de Alimentos, la cooperación danesa a través de Danchurchai, que significa cooperación técnica de la Iglesia danesa, y también a través de Danida, la cooperación suiza, ha estado Swisscontact también, las ONGs, varias de ellas, entre ellas por ejemplo el SIC, que ha estado trabajando muchos años, y definitivamente los gobiernos centrales a través del ministerio y los gobiernos locales, municipales que han ido trabajando en eso. Insisto, todas estas diapositivas y desde acá ha sido elaborada por el doctor Armando Cardoso. Este es un hato lechero en Orenco, que es una granja lechera. Ahí tenemos algunos pioneros de la lechería en La Paz, ¿no? Los señores Notter, Kegel, Julio Patiño y Kegel. La siguiente, don Lucio Arce, y ahí nos presenta don Armando Cardoso, que es este señor de la derecha, a quien le debo yo personalmente y particularmente mucho, porque él me dio una beca tesis a través de una institución. Yo no tengo parientes en La Paz, y él fue el único pariente que me ayudó y me guió muchísimo, y por eso es mi reconocimiento a él. Ahí tenemos la distribución de las granjas en el departamento de La Paz, el Molino, Calacoto, Carreras, La Joya, todos los que están pintaditos. Ahí ya había lechería, estamos hablando de antes de la década de 1950. En Oruro tenemos la hacienda Huancaroma, Condoriri, Caracollo, Caihuasi, Orenco, etc. También todas las que están pintadas son granjas lecheras que han comenzado hace más de 50 años. Y viendo un poquito el pasado también, hace 20 años atrás, o de 20 un poco más, la tenencia de tierras para cada uno de los agricultores, vamos a pensar que era mayor a 10 hectáreas. ¿Qué ha sucedido hoy? ¿Alguien está estudiando cuál es la tenencia de tierra hoy? Y si ese tamaño de unidad productiva justificará realmente nuestra estadía en la unidad productiva.
los costos-beneficios están a favor del productor. Y con lo que sucede hoy día, no tenemos precipitaciones y nos hemos retrasado en demasía la parte de las siembras de forraje. Otra de las dificultades que el productor está caminando cada vez más difícil. Entonces, esta situación habría que tomar en serio. Nosotros hemos hecho varios análisis en esta situación en cuanto a productividad. Realmente es muy discutible el tamaño de la unidad productiva que justifique la estadía y la sostenibilidad de la familia. No sé si tiene alguna información por ahí también, pero sí evidente que la producción de ganado lechero parece que ha quedado por ahí nomás, no ha superado 20 los años. Directana 11 de la mañana con 7 minutos ukamaharakiwa hichasti llamaste sirena gautheraki banco solo chitaibita hitasiparaki banco solo kana caja sarakiwa hutiri marana katakeja y hasta ya kamta vina cambrio sarantasitra kambe porta señan y na semana que colqasit saita simonasip sta porta snipka kim katokta tasip kata sasina kwa hitasiparaki banco solo sankirenaka chakucha arushkip taharakiñani doctor Alfredo Condori jupajaña ukanjaraki Churarskiptañaniwa, acá liquidación de asistencia familiar. Doctor, bienvenido a Radio Revista. Hermana Juana, buen día. También saludarla a todos los radio escuchas, ¿no? Es muy escuchado en todas las provincias, también hasta en el departamento de Potosí. Saludarlos a todos los que nos escuchan y los que siguen el programa, ¿no? Para donde llegamos, para poder tocar temas legales. De muchos la asesoramos, muchas veces hay desconocimiento de ley. Bueno, pues no se puede tocar de lleno ese tema porque son ampulosos y por el tiempo todo, pero tratamos de poder llegar para poder asesorarles en temas que ellos requieren. No hay pues demandas que ellos no saben por falta de asesoramiento, todo eso. Habíamos hablado de civil, también hemos hablado de juicio oral, penal. Hoy vamos a tocar también ese tema que es de la liquidación correspondiente, que es en materia familiar, que es muy importante tocar este tema de liquidación. Desconocen, pues, entonces estamos para tocar este tema de liquidación con relación a materia familiar. Y doctor, ¿qué es la liquidación de asistencia familiar? La liquidación de asistencia familiar es pues el monto devengado del obligado a aquellas personas que no han cancelado la asistencia familiar. A eso se llama pues la liquidación correspondiente, ¿no? Obviamente la liquidación corre desde donde desde donde hay la resolución o si es la demanda desde donde han notificado, si hay homologación desde donde han firmado. Hay muchas personas pues incumplen ese acuerdo o si no es una resolución que asigna el juez o la juez en materia familiar imponiendo la asistencia familiar. Entonces a razón de eso incumplen. Hay asistencia familiar pues que de 5, de 10 años hay más de 100,000 bolivianos sobrepasan muchas veces la liquidación. Entonces a ese monto devengado, en otras palabras a esa deuda se le conoce en términos jurídicos con liquidación de asistencia familiar. ¿Y cómo se puede proceder la liquidación de asistencia familiar, doctor? Bueno, pues a través de un memorial correspondiente, pero también hay que cuantificar cuánto es la persona, el obligado, cuánto debe, cómo es el monto, cuánto debe. Obviamente para poder pedir la liquidación tiene que haber una resolución ante notario, ante juez de materia familiar, ¿no? Si hay un acuerdo transaccional, ese acuerdo transaccional también tiene que estar homologado ante el juez de materia familiar. En ese caso, entonces, y se presenta a la misma autoridad, al mismo juzgado, con el mismo número de NURES, porque ahí radica la causa. Entonces, en ese sentido, ahí se presenta obviamente se requiere de un abogado, ¿no? Haciendo constar cuánto es el monto correspondiente, obviamente, con una firma de un abogado, se presenta a la autoridad competente el monto correspondiente detallando la deuda.
Y doctor, ante las autoridades se presenta la liquidación de asistencia familiar. La autoridad competente, como hemos mencionado, es ante autoridad de materia, es ante el juzgado, obviamente. ¿Quién ha llevado la asistencia familiar o la homologación? Porque ahí queda el expediente correspondiente, ahí está. Muchas veces en otros procesos, 6 meses que no hay un movimiento, obviamente inmediatamente ingresan a prearchivo y luego a archivo el expediente correspondiente. Y en muchos casos, cuando se trata de asistencia familiar, obviamente muchas veces se queda un poco más tiempo, ¿no? Obviamente, pero no puede estar permanente ahí en el juzgado, entonces ahí está pues el expediente correspondiente. Entonces, ante esa autoridad, ante ese juzgado se tiene que dirigir para que lleve pues la liquidación correspondiente. Y cuando solo existe un documento privado de la asistencia familiar, ¿se puede pedir la liquidación, doctor? Cuando existe un solo documento, muchas veces hay pues un acuerdo transaccional que han firmado en el SLIME, en la Defensoría, ¿no? O tienen un acuerdo entre ellos reconocido por notario de fe pública con reconocimiento. En muchos casos han llegado a la oficina, ¿no? Queriendo hacer la liquidación porque yo ya tengo un acuerdo, quiero hacer la liquidación. Obviamente no se puede eso, no se puede porque la liquidación, la asistencia familiar, autoridad competente, quienes emiten la resolución es juez de materia familiar. Si es un acuerdo en un documento privado como menciona, entonces hay un acuerdo que sí tiene valor vigente entre ambas partes, pero ese documento tiene que estar homologado ante autoridad judicial, casi similar a la demanda de asistencia familiar. Una vez, cuando hay bajo una resolución se ha homologado, obviamente que sí se va a poder hacer la liquidación. Ahora, ¿desde dónde corre la liquidación? Corre pues desde donde han firmado el acuerdo transaccional. Muchas veces hacemos un acuerdo transaccional y hacen homologar después de años, después de 4 o 5 años están haciendo homologar, obviamente que procede, porque para proteger el interés superior de niño, niña, adolescente, porque así lo manifiesta la Constitución Política del Estado y también la Ley 603. ¿Es importante notificar el demandado con las liquidaciones de asistencia familiar, doctor? Eso es muy importante para poder dar a conocer. Eso, en muchos casos, ahí es donde dilatan el proceso, ¿no? Se tiene que notificar. En el caso de que no se notificaría, se estaría pues vulnerando sus derechos. Y es más, la notificación tiene que ir pues al domicilio correspondiente. Se tiene que notificar porque al notificar estás dando a conocer que la demanda es el monto correspondiente, cuánto debe, estás dando a conocer, pero tiene que estar notificado en el domicilio que radica o el domicilio actual. Y doctor, el demandado se encuentra en su domicilio, se ha ido a otros países, a exteriores, digamos, eso, ¿cómo se notifica? Muchas veces pasa eso, ¿no? Desconocen el domicilio o muchas veces ellos mismos hacen pues para que no ponen la dirección exacta, ¿no? Obviamente para acreditar eso, que se ha notificado legalmente, muchas veces hay desconocimiento de la norma, muchas veces no hacen, entonces en ese caso se tiene que solicitar al juez indicando de que no hay una ubicación, desconozco el domicilio, tiene que notificar y aparte de eso se tiene que pedir la certificación tanto de CEGIP como de CERESI. Esas son las instancias que corresponden para que te den pues el último domicilio, porque dónde ha votado, cómo ha sacado su cédula de identidad, con qué documento. Entonces con esas documentaciones correspondientes obviamente recién lo van a notificar con el domicilio, por mucho que la otra persona después de eso haya cambiado el domicilio. ¿A quién le corresponde actualizar? Es pues a la persona interesada. Si no ha actualizado, entonces tiene que estar pues donde acredita la certificación tanto de CEGIP y CERESI. Ahí se tiene que notificar. Entonces, ¿qué pasa si no le responde a la liquidación de asistencia familiar el demandado? Una vez cuando lo notifican con la liquidación, obviamente tiene 3 días para responder. Tiene 3 días para poder responder. Obviamente, ¿cuál es eso? ¿Qué derechos tiene? Tiene ese derecho de poder observar la liquidación. Por ahí él ha cancelado. Y por ahí la otra parte se niega a haber cancelado. O posiblemente hay un error, puede haber un error de que no es la cantidad que se ha sumado. O posiblemente también pondremos el caso de que el hijo estaba con el papá, pondremos el caso de que el papá está dando asistencia familiar, ¿no? O estaba buen tiempo con el papá y la mamá se niega, entonces todo eso tiene que comprobar. Para eso se lo da 3 días después de notificación, obviamente corre al día siguiente de la notificación, corre, ¿no? Pondremos que es jueves que se lo ha notificado, entonces correrá viernes, lunes, martes, días hábiles nomás se cuenta, ¿no?
En el caso de que no respondiera, entonces se presume que no hay ninguna observación, que todo está bien. Posiblemente la otra parte por irresponsable no responde. Entonces eso presume que todo está bien y no hay ninguna observación. En ese consiste para poder realizar la asistencia familiar. Hay veces, ahí se equivocan, ¿no?, las mujeres, y a mi hijo que cumple 18 años o 15, recién voy a pedirle asistencia familiar, dice, eso no existe, ¿no, doctor? Antes de demandar. Obviamente que no. La demanda procede, pues la asistencia familiar. Después de la demanda, con la notificación procede. Sí, como mencionas a hermana Juana, procede, pues hay desconocimiento. También cuántas veces hemos escuchado, ¿no? Manifestar a las madres o indicando, mira, no he demandado todavía, pero lo voy a hacer cancelar todo desde que ha nacido. Siempre hemos escuchado eso, ¿no? Sí. Siempre es clásico lo que manifiesta, pero eso es un error, porque la ley 603 no lo permite así. La notificación desde cuando hace la demanda, al día siguiente, notifican al día siguiente, cosa de la asistencia familiar. Y no pueden decir, mira, yo estoy 17 años, pero quiero que me pague desde que ha nacido. Eso no existe en la norma. Obviamente se va a rechazar, obviamente no va a proceder eso. Obviamente estaría contra la ley, contra la norma, la ley 603. La notificación, después de la notificación, cosa de la asistencia familiar. Como también habíamos manifestado, cuando hay acuerdo transaccional, cuando hay un documento privado que han firmado ambas partes dando consentimiento, ¿no?, fijando un monto considerable, sea ante Defensoría de Niño, Niña, Adolescente, el SLIMP, o posiblemente ante el notario de fe pública, en ese caso desde donde han firmado, no desde han homologado, sino desde donde han firmado ese acuerdo, desde ahí cosa de la asistencia familiar. Y algunos más confianzado, y su hijo lleva pues su apellido, pero igual nomás voy a cobrar asistencia familiar, dice, o sea, no es así, no existe. Perdón. Su hijo, digamos, lleva su apellido de su papá, pero el papá no paga asistencia familiar. Igual nomás la mamá dice, su hijo lleva pues su apellido, aunque no pague asistencia familiar, igual nomás voy a cobrar todo, dicen, ¿no ve? El llevar el apellido acredita que es su hijo. Pues ¿cómo se acredita? A través de un certificado de nacimiento. Eso es un documento importante para verificar como constancia de que el hijo es reconocido por el padre. Pero no por el hecho que es reconocido puede pedir como retroactivo desde que ha nacido. Eso no, obviamente, pero es uno de los requisitos importantes. Es uno de los requisitos importantes para poder pues admitir la demanda correspondiente. En el caso de que no llevara el apellido del papá, obviamente eso no va a proceder, está haciendo a una demanda correspondiente a una persona que no es papá del hijo. Obviamente en ese caso no va a proceder. Para acreditar eso lo manifestado, entonces pues con un certificado de nacimiento de forma original se tiene que presentar, a causa de eso se acredita que es su hijo. Bueno, te marca Chirinaca, ñao esta parakti, na semana que provincia tocansis asipsta, Juan Juan tanta asistencia familiar o Cataipita, y esta asistencia familiar o ya estaba, hachaki erman yorhan o ya está. O que o maihaja qol qisasin sabtaqna o kahani kamagit hilat kullakanaka inas esta asipsta, o maconoce te jama notificación o churhat o tjaviparo, o katnias hakusrivias o katjamaísmo asistencia familiar. Mati hanman notificación churkat o katsti, haniwa hakuskiti se sinwa kanan seraki. Nasa makawak atanagotkipana, markatirin kaust adniphat, siktasiphat ma doctor Hupar, como to ya estar escritas karaktan. Doctor, ¿qué tiempo puedes estar en privado de libertad en personas que no están pagando asistencia familiar? Que no han pagado la asistencia familiar. Obviamente, el último recurso cuando observan, o sea, no observan, tienen que notificar con aprobación. Después de aprobación le dan 3 días para que cancele. No cancela, recién sale mandamiento de apremio. Con mandamiento de apremio también lo van a notificar. Pero esto pues no es por un delito penal, sino es por incumplimiento. Tampoco es detención preventiva, sino está privado de libertad por incumplimiento de asistencia familiar. Entonces, la norma manifiesta, ni bien paga, sale. Obviamente, es ejecutado el mandamiento de apremio
y al día siguiente puede hacer la cancelación. Pero ¿y qué pasa si no cancela? Ahí es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si no cancela, estando ahí privado ya de libertad y no cancela? Entonces la norma misma manifiesta como que no es delito de acción penal nada, es por incumplimiento de asistencia familiar. Entonces en ese sentido puede estar máximo 6 meses, máximo puede estar 6 meses, pero más allá de 6 meses sería pues vulnerar sus derechos, sí o sí va a salir. Pero al salir no puede salir pues libremente, mira, con eso ya no, y se puede ir, sale y se pierde. Para eso tiene que salir con garantías correspondientes, firmado obviamente, ¿no? Firmado con garantías correspondientes, obviamente, para que cancele le van a dar otros 6 meses. Otros 6 meses. Tampoco cancela, después de 6 meses de nuevo se puede ejecutar otro mandamiento de apremio. Pero también hay no inquietud de aquellas personas al estar privado de libertad, piensan que han cumplido con toda la asistencia familiar asignado por el juez de materia familiar. No es así. Por mucho que están los 6 meses privado de libertad, ese 6 meses sigue cogiendo la asistencia familiar, porque la norma manifiesta que va a hacer los hijos. Entonces, ese 6 meses va a dejar de comer. No. Los hijos comen, pues, que haya trabajo, no haya trabajo, que esté privado de libertad, no está privado de libertad. Igual consume, requiere de alimentación, ¿no? Y es más, todavía la norma manifiesta, toda aquella persona que son mayores de edad, tienen, pues, se presume que tienen capacidad para poder generar recursos económicos, capacidad física, capacidad psicológica para poder generar recursos económicos. Pero imagínense a un niño, estamos hablando de un niño de 1 año, de 2 años, de 3 años, obviamente ellos no tienen capacidad para poder generar recursos económicos, requiere siempre de personas que, pues, que se responsabilicen. Entonces, a razón de eso, la norma le obliga al obligado a cancelar la asistencia familiar bajo alternativa de ley, dicen, ¿no? Eso es bajo alternativa de privación de libertad máximo hasta 6 meses. Monete marca chirina caña vis aparacta con viste pachaki ojalá que ne va a quitar suite garaxute. Doctor, la hora no nos espera y ¿a dónde te pueden ubicar? Tal vez puedes dar tu número de celular, doctor. Estamos en Cruce Viecha, en el edificio de la Fiscalía, en Cruce Viecha, en el edificio de la Fiscalía. Planta baja, oficina número 25. Muchos se van al juzgado, no, edificio de la Fiscalía. La Fiscalía es edificio Illimani. Planta baja, oficina número 25, pero está también casi en la misma ubicación del juzgado de derechos reales, la Fiscalía, ¿no? Desde las 9 hasta las 3:30 atendemos todas las consultas que ellos requieran, es de forma gratuita, no hacemos cobro alguno. Mi persona atiende materia penal, ahí está pues medidas cautelares, a preparar la demanda, querella, está pues hay juicio oral, cesaciones, todo es relacionado a materia penal. En materia familiar atendemos pues lo que estamos hablando, liquidación, asistencia familiar, divorcio, partición de bienes, negación, impugnación, impugnación de filiación. Y en materia civil llevamos exclusivamente 2 casos, dos acciones, ¿no? Acción de reivindicación y aparte de eso llevamos usucapión correspondiente. Todas aquellas personas que requieran de nuestro servicio nos pueden llamar al teléfono 725-37363, al teléfono 725-37363, o también nos puede llamar a WhatsApp, que es el mismo número. Nos pueden enviar mensaje que nosotros lo vamos a responder encantado, que es el mismo número 725-37363. Monete marca chirinaka, ñavis aparak taknir hakuvinigar hausan tapam doctor Jupaja y hasta taqikunat vayanap taskaraki marca chirinakaro 725-3736-3 ukar hausan tapam WhatsApp tay pizza y sabam arushkip tapha taka problema nagaki utjito sasina Naya Radio San Gabriel cuat antes sina y hasta hausan tapha ukar y hasta chirinaga será takini usasina pasa kana estaraki. Y doctor, bienvenido entonces a este programa. 1 mes vamos a esperar, después del año volvemos. Manifestarlo pues a todos los radioescuchas que órgano judicial va a entrar en receso. Hasta desde el día martes de la otra semana ya va a entrar en receso, o sea, hasta el lunes va a funcionar el órgano judicial, me refiero a los juzgados, ¿no? Obviamente la fiscalía continúa, entonces va a haber un receso casi de 3 semanas, desde 6 de diciembre hasta 31 de diciembre, ¿no? El 2 de enero recién se va a activar, pero hay juzgados que quedan juzgado de turno, pero la fiscalía va a estar funcionando, pues entonces a razón de eso también pues nosotros vamos a estar, yo personalmente no voy a venir a la radio,
radio también pues voy a estar con otras actividades y a todos los radioescuchas, aunque es muy antes todavía, entonces felicitarles y que lo pasen pues felices fiestas de fin de año y nos estaremos encontrando el año 2023 a partir de fecha 2 de enero del 2023. Bienvenido, doctor. Kamata manata markachirinaka ñaw isqaparakta. Kamaste doctor upajama paxu kawan port angarakinite guatste hutiri maraki kot anjane ka 2023 guata ka 2 de enero kuru to kot anjan vamos a respetas karakiñan. Entonces, hasta el año, doctor. Hasta el año, hermana Juana, y también pues desearles felices fiestas de fin de año a todos los radioescuchas. Muchas gracias, doctor. Manate markachirinago como tu arquitectana doctor Pampisa y hasta maraki arquitectariñan hutirurna kajane portajanet. Y como así ya está pachaki haraki 11 de la mañana con 26 minutos como arriba. Chacuche tu tajñani como este carro cota singayan. Vale que singa. Radio San Gabriel, Huaquicht Anihuayua. Marcas Naira Virtañani. Utir Huaquichau Camapanay. Esta historia es aquí, esta tierra tu raíz. Es contigo, es con todos, es tu tierra. Eso ya no. Destruyas más tu vida. Estamos para ayudarte. Si tienes problemas de alcohol o drogas, Remar te brinda una mano amiga. El ingreso es inmediato. Llámanos en La Paz 705-31007. 231-2106. Cochabamba 701-55127. 472-3038. Santa Cruz 785-08272. 764-83237. Visítanos www.remarbolivia.com. Radio San Gabriel Digital.